Suscríbete a la Panterita. Muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, bienvenido, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Estamos ya en directo con los compañeros. Está nuestra compañera Teresa, porque va a hablar el técnico Guillermo Barros Esqueloto en el este del país. Arrancamos con el tema selección paraguaya porque juega la Albirroja. Mañana estamos partiendo hoy rumbo al este del país. Ya vemos, le contamos a la gente de radio que vemos los preparativos, ¿verdad? La tarima, el escenario, son las dos sillas. Uno supone Barros Esqueloto con un técnico, con Romero un jugador, Gamarra. Con Cacu. Romero Gamarra decía el encargado de prensa. Sí. Fernando, sí. Arranca Cacu entonces a titular. Y uno supone que sí. ¿Será que define el equipo o va a jugar de misterio en algunos No, puestos? yo no creo que del equipo, ¿no? Mira que estas imágenes que estamos proyectando desde Mingaguazú, como dice correctamente eso acá, porque viste que allí Hernán Daria, presidente Franco, Ciudad del Este, pero el fútbol se lleva a Alto Paraná. Imágenes históricas, o sea, conferencia en la previa de las eliminatorias del técnico de Paraguay, o sea, como que ya va cayendo un poco la ficha, como dicen, el tema de que Ciudad del Este va a albergar. ¿Cuál es el antecedente de el WhatsApp no está funcionando acá? Sí, ¿Funciona eso? Sí. Bueno, no, lo de Ciudad del Este yo no recuerdo un partido de eliminatoria de Paraguay, pero vos sabés que No, esta mañana por los puntos que valen. ¿Por qué? Porque Paraguay ganó su último partido. Hablamos del partido es que, espera, eliminatorio acá. Y eso te estoy diciendo, fue por las eliminatorias. En Guaraní te voy a decir, mira que si vamos a una cuestión, Ecuador se clasificó en Ciudad del Este. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos Esa eliminados. fue la fiesta de Ecuador. Claro, o sea, perdiendo. se jugó un por partido puntos importantes, incluso oficial. no hay afuera del Defensor del Chaco, porque cuando Paraguay jugaba en la olla ya estaba afuera. Defensor del Chaco. Faltaba todavía. No, pero ya por estaba. eso se llevó allí. Y después Desde el dijeron, 57 para acá, Defensor del Chaco siempre. Para agregar 57 fue algunos, Suecia. detalles, en ese partido contra Ecuador se lesionó Robert Morales, había hecho el gol ya lesionado, pero mira que ese partido tiene peso para esta decisión, porque muchos de los que tomaron la decisión de ir a Ciudad del Este utilizaron ese encuentro y el comportamiento del público para decir, vamos a Ciudad del Este. Y es más, muchos quienes van a arrancar mañana creo que estuvieron como titulares en ese partido contra Ecuador. Está Tere López. Tere, gusto de saludarte. Móvil Exfree, ¿cómo estás? Fretes. Hola, Tere. Buen día, Bruno. Buen día a todos los muchachos. Ya estamos acá prestos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien, excelente. Te escucho. Disculpame, Tere, por favor. No, súper. Estamos aquí con todos los muchachos ya prestísimos en el Complejo Internacional del Este, en Mingaguazú. Están ya preparadísimos todos los muchachos para esta conferencia de prensa, tanto como el que va a dar el director técnico, como también el jugador Alejandro Romero Gamarra, según nos confirmaron recientemente. El ambiente bastante festivo se siente más en el este, porque ahí está, en Ciudad del Este mismo, Bruno, porque ahí está el estadio, los revendedores, los vendedores también de Atuendo, que vinieron también de Asunción, una gran cantidad de vendedores allí apostados, muchísimo movimiento. Esta mañana estuvimos por las inmediaciones del estadio Antonio Aranda, más conocido como 3 de febrero, y muchísimo movimiento ya desde tempranas horas, arreglos, limpiezas. El estadio también se estaban haciendo las pruebas de los tableros electrónicos y todo lo que implica esta preparación y muchísimo entusiasmo por sobre todas las cosas. Perfecto. Tere, no te está escuchando nadie escucha la 107.1 FM en el este del país. La verdad, entre nosotros, vos picó la entrada, ¿cuánto picó lo que están revendiendo los muchachos ahí? Decime, un estimativo, decime, porque vos sos mujer de patear, de andar por la calle, de conocer, de escuchar, de preguntar, esteñate, bueno, decime, ¿cómo viene la mano ahí? 250 a 280. Solamente gradería lo que hay para la reventa, me dicen. Ay, juez, ese precio están vendiendo, Pico. Sí. A ese precio están vendiendo.
Y los que no dijeron, Bruno, es que cuando llegaron los 120 revendedores de Asunción ya no tenía ni una sola entrada porque supuestamente se vendió de manera, no sé de qué manera, a los cambistas. Esa fue la reiteración que me hicieron los muchachos que llegaron allí. Y ellos ahora están comprando de los cambistas para revender. Ah, correcto. O sea que es todo un círculo, ¿verdad? La reventa de la reventa. Esa es la palabra, la reventa de la reventa. ¿Y qué tal está económicamente Ciudad del Este, Tere? Hoy mi de La Plata, hay pico dinero. Y en esto... Y estos meses, Bruno, estos meses, septiembre para adelante, siempre hay más movimiento. Justamente hace unos días también estuvimos por la zona céntrica y hay un mayor movimiento ya en el centro de Ciudad del Este, ya por las fiestas de fin de año. En este tiempo mayormente entra mucho, están ingresando muchísimo turista. Los hoteleros, por ejemplo, estaban súper contentos. Ayer estuve hablando con el presidente de la Asociación de Hoteleros de Ciudad del Este, 100% de reserva en casi todos los hoteles. Los brasileños que tienen feriado mañana también, Bruno, quienes querían venir a comprar en Ciudad del Este y quedarse unos días, porque le queda súper bien hacer ya para algunos puentes acá en el este, ya no tenían hoteles. Se quedaron sin hoteles los brasileños porque ya había reserva anticipada de la gente que viene para el partido. Acá por ejemplo, me dice 100% José de ocupación y otros con 90%. Sí, perdón. Acá, por ejemplo, me dice José Agüero, gradería 300.000, preferencia 600.000, a full la reventa, dice. ¿Verdad? Y sí, esta mañana era 250, 280, ahora ya subió a 300, entonces conforme pasan las horas seguramente también van a crecer. Y también otra cosa que yo vi mucho, Bruno, impresionante el tráfico de entrada en las redes sociales. Compro entrada, vendo entrada, en todas las redes sociales hay muchísima también negocio ahí. Ajá. Ya nos internacionalizamos también, porque eso fue a nivel internacional lo que veíamos mucho, porque acá pues era físico. Comprar, vender ahí sobre el pucho, ¿verdad? Pero imagínense, ahora ya están utilizando los muchachos las redes para la venta de las entradas. ¿Y cómo se dispara el precio? Porque un precio original de 50.000 guaraníes para las graderías. Ahora tranquilamente 300.000, que con el transcurrir de la hora puede seguir subiendo. El tema de la utilización de redes ya se vio con Olimpia en la Libertadores, tanto para Flamengo y especialmente para Fluminense. Especialmente la gente que conseguía a través de las cortesías, gentilezas y cuestiones de los sponsors. Tere, estamos atentos, ¿sí? Estamos aquí presto, Bruno, ni bien. A ver. Ya está por arrancar ya. Sí. Cacu Romero arranca de titular, pregunto, muchachos. Y vos sabés que estaba dentro de todos los equipos. La duda es en el arco, el lateral izquierdo, el volante central que va a estar con Villasanti. Y adelante parecía estar todo allanado para Almirón, Cacu Romero, Ramón Sosa y Ábalos. Cacu metió, creo, consideración del partido contra Nicaragua, donde Paraguay está jugando muy mal. Sí. Ingresó en el segundo tiempo y le cambió el funcionamiento del equipo de tres cuartos de cancha para arriba. El último partido del ciclo, ¿verdad? Sí. Esa claridad en su juego. Velocidad, su visión gambeta. para poder poner pelotas adelante. Sí. Hacer jugar de otra manera al equipo, lo que le está dando la titularidad, me parece, para el partido de mañana. Capaz en algún momento se instaló una duda si iba a ser, porque yo lo tengo a Cacu en vez de Cubas, para que Villasanti y Gómez sean los volantes centrales. Pero buen pie tiene Cacu Romero. A mí me gusta mucho Cacu Romero. Sí, pero no sé ustedes qué si piensan, vamos, pero justamente sobre eso, si vamos a lo que históricamente eligió Barro Esqueloto, debería ser Cubas, Villasanti y Gómez. Lo que uno cree es que este es un partido donde uno tiene que asumir mayores riesgos a través de protagonismo, y es sacar a Cuba, o si por ahí no está Gómez, pero meter como un tercer volante a Cacu. Para que no pase lo que estaban reseñando los compañeros, porque tenemos picadores, tenemos jugadores que trasladan muy bien la pelota, pero pasador no. Sí. Le cuesta mucho a Paraguay, porque vos tenés trasladado al Mirón, ya sabemos. Sosa pica al vacío y rompe esquema. Gómez va muy bien por traslado también, él tiene buen traslado de atrás, pero el pasador, ese que te allana el camino en un solo pase. Y mira que él tiene buenos partidos, pocos minutos, porque en la época de Berizzo me acuerdo que entra también en un segundo tiempo. En un segundo tiempo entra y también entusiasma
a la gente. Yo por eso hasta, a ver, si porque Cuba es jugador de Guillermo. Dice, no, yo quiero arrancar con Cuba. A ver, en esta imaginación, con cierto atrevimiento, dice, bueno, que Diego entonces arranque en el banco. ¿Entiendes? O sea, se entiende que, bueno, que sea Cuba Villasanti. Yo quiero que sea Villasanti con Diego Gómez. Pero si el técnico dice, no, Cuba me da algo que no me dan los otros volantes, bueno, que sea Villasanti con Cubas, pero que esté Cacu por esto que marcamos. O sea, tenemos muchos picadores rápidos, tipos que pueden ir a presionar. Pero cuando recuperemos la pelota, ¿qué? Y allí necesitamos tipo como Cacu. Porque eso se vio mucho en los amistosos, que cuando estaba Derli, por ejemplo, y Enciso, teníamos mucha aceleración, pero no teníamos pausa. Y esa pausa es la que le da Cacu. Bueno, vamos a estar con Tere en segundos. Arranca la conferencia de prensa, habla Cacu, habla el técnico Barros Esqueloto. Habló Miguel Coronel, estuvo Jesús Medina. Vamos, imágenes de televisión. Atención, amigos, compañeros de ABC TV. Robert Harrison habló sobre las eliminatorias y también habló sobre la localía versus Colombia, que va a ser en Ciudad del Este. ¿Qué dijo Robert Harrison como frase destacada? La tercera la vencida, dijo. ¿Verdad? La tercera la vencida. Bueno, vamos con la nota, muchachos, si están ahí, por favor. Feliz con la primera convocatoria, motivado también y Miguel Coronel. Seguir trabajando para ser mi mejor. Un sueño realizado. El equipo me aceptó muy bien. Llegué a todos los jugadores muy simpáticos, dando mucha atención, ayudando. Entonces sí, tenemos un grupo muy prestativo. Un arquero que trabaja mucho, estoy en condición, sí, yo creo que estamos jugando ahorita en la MLS. Un portero que se esfuerza siempre, trabaja mucho y siempre busca estar en el mejor nivel posible. Yo creo que en mi vida personal y como profesional también, entonces significa mucho, como yo dije, un orgullo para mí, para mi familia y una gran conquista seguramente. Sí, la primera impresión es que era un grupo muy enfocado, un grupo que está trabajando mucho. Yo creo que el técnico siempre está pasando las cosas muy claras para nosotros estamos asimilando todo y yo creo que tenemos todo para hacer un buen partido. Estoy en el cuarto con Santi, entonces tuve el contacto ayer, muy simpático, amigable, entonces sí, los porteros siempre son buena gente. Yo creo que el grupo que está armando el profe ya viene ya trabajando hace mucho tiempo, creo que hay un buen grupo que veníamos Jesús Medina. Ya, como dije, desde un buen tiempo con amistosos, ya hay un grupo formando, entonces creo que vamos formando un buen grupo para arrancar siempre, como dije, con mucha ilusión y para poder empezar nuevamente con el pie derecho, como se dice en esta eliminatoria. Yo me encuentro bien, claro, el viaje es largo, un poco largo de llegar desde Rusia, pero uno siempre está dejando todo por el país, uno siempre está tratando de llegar de la mejor manera para poder, como dije, representar de la mejor manera siempre a nuestra selección, en nuestro país. Yo me encuentro bien, estoy en un periodo de transición en mi equipo que cambié de club ahí en Rusia, en Moscú, entonces me voy acomodando a mi equipo, estoy cambiando de idea de juego, entonces me encuentro bien, físicamente me encuentro jugando siempre, jugando casi todos los partidos, entonces me siento con muchas ganas, como dije, de siempre representar con todas las ganas y con toda la fuerza para siempre representar bien al país. Yo puedo rotar por derecha o por izquierda, siempre estoy, de los últimos amistosos me tocó jugar por izquierda, también me tocó jugar por derecha, entonces de ese lado creo que me adapto bien en las dos posiciones y creo que puedo rendir de las dos formas, porque en mi club juego por derecha, acá siempre que vengo juego por izquierda, entonces me siento cómodo de los dos perfiles. Robert Harrison. Los jugadores están impecables, vinieron todos, Julio Enciso, que tuvimos una llamada con él, la verdad que lo único que quería era estar acá con el equipo, ya está todo también firmado el acuerdo económico con los jugadores, él quería estar para eso, entonces la verdad que no tengo más palabras que agradecimiento a los jugadores por este momento que nos están haciendo vivir y ojalá que eso se refleje en el partido del jueves, en el inicio de esta eliminatoria. Es una sensación diferente porque existe un compromiso también diferente. Ya hemos tenido un traspié en las eliminatorias pasadas, en la antepasada, si bien yo agarré por la mitad, pero los mismos no hemos llegado a ganar la Venezuela, que era prácticamente ya acceder al repechaje de aquel mundial. Entonces hoy tenemos la obligación nosotros de llegar al mundial y no tenemos que tener miedo en decir que hay más cupos también, porque es una realidad, existen y todos pensamos lo mismo, así que
Yo creo que Argentina, Brasil y después está el resto. Yo creo que vemos todo lo mismo, porque todos entendemos de fútbol. Entonces, todos vemos que los jugadores que en la eliminatoria pasada no estaban de titulares en sus equipos, hoy lo están. Han aparecido nuevas estrellas, tenemos prácticamente una edad promedio de 26 años. Entonces, todo hace que la expectativa también sea diferente. Y ahora nos queda ya prácticamente comenzar el partido contra Perú y esperar los 3 puntos, que es lo que todos queremos para emprender el largo viaje de la eliminatoria, que van a ser durísimas, difíciles, vamos a tener traspiés y seguramente después de todo vamos a llegar al Mundial. Bueno, ahí está, presidente de la APF Jugadores. El estadio muy bien, ¿eh? Hoy esta mañana recibíamos imágenes, Fabián Aranda nos envió, y realmente el estadio se invirtió ahí $250,000. Se invirtieron $250,000. Un lavado de rostro muy bueno que hace lucir. Mostramos temporada de CTD. ¿Por qué se quejan los peruanos? ¿Qué es lo que quieren ellos? No, los peruanos firmaron un peruano firmó una parte. La lluvia, la parte No. Ayer firmó una parte que todavía no había sido pintada. Que es una oficina que tiene la Fundación Tesaiga y de Itaipú. Esa iba a ser pintada hoy recién. Y ahí fue el colega peruano a filmar y vio que estaba obviamente deteriorado el tema. Ahora no firmó de adentro, nada. Eso recorrió los medios peruanos, entonces estuvieron criticando, pero lo que veíamos, más que nada el campo de juego, que fue el primer reparo que puso Reynoso. Sí. Después del tema de edilicio ya es diferente, la pintura, como decía Ariel, totalmente rojo el estadio, las cabinas, todo bien, pero el campo de juego, en eso que se envió esta mañana el material, el entorno, está perfecto. En las afueras, el estacionamiento, se nota que todo está bien, tocó, pero el colega nomás se fue y agarró la... pero el peruano pues... agarró una parte... Pero ellos vienen con esa idea, pues, con ellos llevó ahí para... No, pero además la prensa peruana es... La porque hoy habló Morreros son... No, habló un jugador y dijo que Matonte también se iba a prestar al clima hostil. Al árbitro. Dijo, entonces, vamos a eliminar todo. No, pero y todo empezó con Reynoso. Hay que apretarlo a los peruanos, hay que entrar sin dejarle sin oxígeno. Están buscando guerra donde no hay guerra. ¿Sabes que hasta con arpa le recibieron en el aeropuerto a los peruanos? ¿Verdad? Sí. ¿Qué le pusieron? Sí, ¿Que tenés alguna arpa que tenés ahí en tu disco duro? ¿Con qué le...? Un señor que está tocando el arpa y una persona está tocando la guitarra con música paraguaya. ¿Cómo se llama? En el aeropuerto guaraní. De esa manera fue el recibimiento. ¿Cómo que se llama? Escucha. A ver, ponemos... Mira cómo le recibimos a los peruanos con arpa, con cariño, y vienen acá ellos a hacer la filmación, que se quejan del estadio. Hay que apretarlos de entrada a estos muchachos. A esto hay que hacerles sentir el físico, estilo Paraguay. Acá no hay o sea, vamos a opinar porque yo le estuve escuchando en estos días, muchachos, y no me quiero pelar de entrada, pero por ejemplo, el tema de... No hay mucho que analizar acá. Acá hay que pelotazo en Ñamembú, al arco directo, rebote, disparo. ¿Por qué te reí, Chum? Eso es nuestro estilo, hermano. Ahí el arpa paraguaya que estamos escuchando. Nosotros nos vamos a estar... Muy bien. A diferencia que... ¿Cómo que quería que...? Pero nos vamos a estar inventando, Chun. Ariel, ustedes que se hacen... Todos los analistas, Federico, Fabio también ahora entró. El tema, que vamos, que los volantes, que... No, muchachos. ¿Con cuántos delanteros vamos a jugar? Y un centro atacante. Gabriel Ábalos. Bueno, y que los volantes atropellen, que vayan los centrales, vamos a apretarle a los... Tenemos que nosotros ser físicos. Si hay que pegarle, peguémosle. Primera pelota barrida. ¿Richard Ortiz juega? No. Ah, qué lástima, porque a mí me encantó allá en Brasil. ¿Recuerdan ustedes? Primera jugada, Richard Ortiz le da una patada. No llega bien, pues. Yo creo que si llegaba bien era gran candidato. Eso contra Flamengo. ¿Contra Flamengo? Sí. ¿Contra Flamengo? Contra Bruno Enrique. Contra Flamengo en los dos partidos y contra Fluminense acá a Ganso. Claro. A Ganso también. A Ganso. Contra Platea, sí, le estaba pasando la mano en el sorteo de Valle. Lo hizo volar. No, se necesita eso. No estoy hablando de que se sea desleal ni que se sea falto de profesionalismo. Yo no estoy hablando de que vos te vayas a lesionarle a tu colega, que no se malentienda. Pero nosotros tenemos que ser ahora
agresivos de entrada, que nos vuelvan a respetar. Hace cuántos mundiales que no nos vamos en la eliminatoria, se les hizo fácil, vinieron acá defensores, hasta Venezuela. Yo no me olvido de esa frase del técnico venezolano, el joven Dudamel, dijo, no, después del partido, no, acá están desfasados los dirigentes, quisieron hacernos tal cosa, eso ya está, en la década del 70 se burlaron de nosotros. Entonces, acá hay que jugar el fútbol elaborado, cero. Fútbol elaborado, cero. Piqui, cero. No, yo voy a, si me llego a ver los primeros 10 minutos con un piqui, que salida, que el arquero que quiere jugar tipo Manchester City, no. Ya voy a putear de entrada. Te digo que acá nuestra selección, ¿qué pasa? Fluminense, ¿cómo jugó? El arquero, un Bim Bam Bum acá. Ah, bueno, esa es culpa de Chiqui Arce. Yo no estuve nomás activo. Arranca la conferencia y después vamos a debatir el tema. Dale. Acompaña también el albirrojo Alejandro Romero Gamarra. Vamos a arrancar la ronda de preguntas. Les pido por favor que al momento de realizar la pregunta digan el medio y el país. Arrancamos. Profe, buenas tardes, Cacu también, Jorge Izquierdo para Universo 970 y el canal Gen. Tengo una pregunta para cada uno. Profe, hoy definitivamente la última práctica previa a lo que va a ser el partido de mañana. ¿Tiene ya en mente el equipo definido? ¿Prefiere esperar hoy, mañana de mañana? ¿Cómo va notando el ánimo de los jugadores y si todos están a disposición? Porque obviamente tuvieron ya 2 prácticas sin saber si todos están en óptimas condiciones. Después le hago la pregunta al Cacu. Buenos días. Sí, están todos bien, la verdad no tuvimos ningún problema con ningún jugador durante el fin de semana, llegaron bien, entrenaron bien el lunes, el martes, el equipo obviamente lo tengo definido y en la cabeza, pero voy a esperar el entrenamiento de hoy y hasta mañana para darlo a conocer. ¿Y el ánimo de los jugadores, profe? Ahora, muy bien, como todo el país, como la gente en Paraguay, la verdad muy ilusionados con este nuevo proceso que nos puede llevar al próximo Mundial y creemos en nuestras condiciones y creemos en el equipo que tenemos, en los jugadores fundamentalmente, que lleven a Paraguay al próximo Mundial. Esa es la ilusión que vamos a arrancar mañana el partido. Cacu, buenas tardes. Obviamente uno mira, ¿verdad? Allí en el lugar en el que estás, la mayoría de los jugadores quienes están en la previa a un partido arrancan de titulares. Te ponemos en un escenario en el cual arrancarías. ¿Sería detrás del 9, jugando suelto, una especie de enganche que es realmente lo que te gusta hacer porque lo venís haciendo? ¿Y cómo te sentís en un nuevo llamado? Porque evidentemente pasaste mal, una dura lesión por mucho tiempo y ahora nuevamente la chance de poder jugar con Paraguay. Buenos días. Bueno, primero que nada, todavía no sabemos el equipo, pero bueno, me gusta jugar atrás del 9 o por los dos costados. Y bueno, como decías, me gusta estar acá, disfruto cada llamado, estoy muy feliz, con mucha ilusión por representar a este país y ojalá, bueno, como todos decimos, podamos llevar a Paraguay al próximo Mundial. Buenas tardes, Guillermo. Gustavo Gavilán para Deporte Total, Media Cadena. En el arco, ¿hay alguna duda todavía de quién va a ser el portero titular? Si por ahí podremos conocer ya el nombre, y porque hay muchas consultas con respecto a quién va a ser el portero. Tenemos un nuevo portero, si podemos lanzar por lo menos ese uno que va a estar arrancando. No tengo en claro quién va a atajar, pero todavía no se lo dije al jugador, así que en cuanto se lo diga lo voy a dar a conocer a la prensa, que seguramente va a ser mañana. Cacu, ¿cómo estás? En vivo también para Deporte Total. Lo que significa para vos este inicio de eliminatorias, una nueva ilusión, venir a jugar aquí en Ciudad del Este. ¿Cómo está ese grupo, Cacu? Bueno, el grupo está muy bien, estamos muy unidos, con muchas ganas. Ojalá podamos mañana comenzar de la mejor manera y darle una alegría a todo el país. Buenos días, profe. Por aquí Kevin Ledesma de Radio 1, estamos en directo. Buenos días, Cacu también. Profe, anoche el presidente de la APF confirmó que los tres primeros partidos del local se van a jugar en Ciudad del Este, aquí en el Alto Paraná. ¿Qué opinión le merece eso de que los 3 primeros partidos del año se jueguen aquí en este escenario? ¿Y cómo está el estadio a poco más de 24 horas del inicio del partido? Después le hago la consulta a Cacu. El estadio está perfecto, el campo de juego y las instalaciones están muy bien. Con respecto a dónde vamos a jugar, obviamente donde vamos a jugar es en algún lugar de Paraguay,
así que está bien que sea acá, que sea en Asunción. Vos después tenés la posibilidad de cambiar si vos quisieras, pero me parece que no, que es importante nosotros hacernos fuertes de local, sea en Asunción o sea en Ciudad del Este o donde fuere, que nosotros seamos fuertes, mostrarle al rival que cada vez que vengan a jugar a Paraguay se van a encontrar con un equipo muy duro. Eso es lo más importante. Alejandro, el gusto de verte otra vez con la camiseta de la selección. Comentanos un poco cómo te sentías en el momento en que estabas lesionado, querer venir aquí, querer tener de vuelta una oportunidad, y cómo fue el recibimiento aquí cerca en el aeropuerto Guaraní. ¿Cómo se sintieron ustedes como grupo? Bueno, la verdad me sentí muy bien en todo el proceso, me vine a atender acá. Me acompañaron en el camino de la lesión. Hoy estoy disfrutando el momento otra vez de estar acá. Y bueno, hay que seguir trabajando. Sabemos que las eliminatorias son muy difíciles, pero bueno, estamos con mucha ilusión. Y nada, disfrutando. La verdad que la gente nos recibió muy bien. Agradecemos el cariño y nada, mañana, como dije, darles una alegría que es lo más importante. Buen día, profe Cacu. Antes que nada, agradecerles al cuerpo técnico, a los jugadores, a los directivos por acordarse del Alto Paraná, de venir a jugar en condición de local aquí en Ciudad del Este. Específicamente el ambiente es óptimo, todo lo que se vive alrededor del estadio, la ciudad en sí, y ojalá sea con una gran victoria y que comience con el pie derecho esta eliminatoria, profe. Bueno, muchas gracias y reitero, nosotros donde nos toque jugar, sea Ciudad del Este, Asunción o cualquier otra ciudad, donde tener un estadio que cumpla con las reglas de Conmebol, vamos a llevar el fútbol paraguayo por todos lados, así que estamos abiertos a jugar donde nos toque en Paraguay, pero sí, lo que vos decías, vimos que las entradas están agotadas, la gente nos va a apoyar, la gente va a ir a alentar al equipo y seguramente va a ser muy importante ese afecto, esa ayuda de fuera del campo de juego para acompañar a este equipo que tiene muchísima ilusión. Yo escucho, sí. Buenos días, Michael Zúcar de Movistar Deportes de Perú. Le quería consultar por esta racha a favor del equipo peruano en el último tiempo, si encuentra algunas tendencias en estos últimos partidos, o es cuestión de contexto, cuestión de individualidades, cuestión de rachas, precisamente. ¿Qué explicación, qué tendencia ha encontrado en estos últimos partidos entre Perú y Paraguay? He visto la racha que vos decís, que Perú ha tenido triunfos o empates donde le ha sacado puntos a Paraguay para lo que es después la clasificación a las Copas del Mundo, pero son rachas, son estadísticas que a la hora de jugar hoy mucho no sirven, porque si vos te pones a pensar, los dos equipos con referencia hace 4 años atrás son muy distintos, es otra actualidad. En aquel momento Perú venía de jugar el último mundial, ahora no le ha tocado jugar. Paraguay no le tocó jugar el anterior ni el pasado, es decir, hay distintas situaciones que son muy diferentes a la hora de jugar, son 90 minutos distintos a lo que ha pasado, pero hay una historia y hay que respetarla y hay que saber y entender que el partido de mañana no es un partido donde uno va a salir a ganar y gana el partido, tenemos un rival, un entrenador que tiene experiencia internacional y que tenemos que respetar y que tenemos que tratar de superarlo en lo deportivo. Y para Cacu, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tipo de partido te imaginas? ¿Te imaginas un Perú saliendo a jugarlo en el medio campo? ¿A un Perú esperando? Bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando. Respetamos mucho a Perú, pero también sabemos que tenemos una idea y esperamos poder llevarla a cabo mañana. Profe, ¿cómo están? Buenos días. Por acá, Rodrigo Carreras del diario Vanguardia y Toque de Primera. Hablaban un poco los compañeros de venir a Ciudad del Este, descomprimir y sentir otra vez ese fervor del hincha, profe. Usted cuando iba a jugar seguramente en el interior de Argentina, que le pidan la camiseta, una foto, volver a sentir un poco eso por parte del hincha del interior del país, y esto va a comenzar a sentirse en Ciudad del Este, porque le comento que de las calles, saliendo aquí el kilómetro 18 hasta la cancha, está todo vestido con albirroja aquí en el interior del país. Va a ser un factor motivante, profe, para llegar hasta el estadio y buscar... Aquí en el interior del país. Va a ser un factor motivante, profe, para llegar hasta el estadio y buscar la primera victoria en el debut. Sí, sin duda que nos va a motivar el apoyo de la gente, el afecto. Creo que el jugador siempre que viene
ponerse la camiseta de la selección recibe ese afecto y hoy es el inicio de un camino que esperamos que termine en el Mundial. Así que ojalá podamos darle un triunfo del campo de juego y recibir ese afecto que vos estás hablando, que no cabe duda que lo va a haber. Para Cacu también la misma pregunta, el sentir del hincha del interior, especialmente el fervor, el apoyo, la presión. Sí. No me gusta identificar el interior claro. la Asunción, creo que somos, en este caso, todos paraguayos que tenemos que defender esta camiseta, este país y tratar de clasificar al Mundial todos juntos. Se siente esa pasión, profe, la misma pasión para todos. Cacu, la misma pregunta, ¿verdad? Del sentir un poco el fervor o mañana la ida del estadio, por ejemplo. Sí, como dice el profe, sentimos el cariño, el afecto también en Asunción. Creo que bueno, todo el país nos acompaña en este nuevo camino y esperamos poder ir al Mundial, que es lo que todos queremos. Profe, buenas tardes, Cacu, un gusto. Ingrid para Impacto Deportivo. Decías, profe, hay una historia que hay que respetarla y se habla mucho de que los últimos números en eliminatorias no nos acompañan. Sin embargo, a nivel global, Paraguay tiene más partidos ganados a Perú. Entonces, hablar un poquitito también de esto, porque realmente ayer también surgían noticias de hinchas peruanos que decían, bueno, nos tienen de hijos a la selección de Paraguay. Sí, bueno, hay estadísticas que uno las respeta, las lee, está atento a esas situaciones, pero la actualidad no es la estadística. La actualidad son dos equipos distintos de lo que han jugado siempre. Las actualidades individuales de los jugadores son distintas a partidos anteriores, entonces uno presta atención, pero la verdad a la hora de jugar 90 minutos se juegan esos 90 minutos y la historia o las estadísticas quedan de lado. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, ganar, empezar bien con nuestro objetivo, que es sumar de a 3 de local, y nada, las estadísticas o la historia quedarán, después se sumará este partido. Profe, lo que decías también, no les gusta hacer esa diferencia del interior y Asunción. También Almirón respondía al respecto al DT de Perú, que decía, ambos equipos van a ser visitantes. Yo creo que nosotros somos locales hoy, jugamos en Paraguay. Después nos tocará jugar en Lima o cualquier otro lugar y seremos visitantes dentro de Perú. Y así con todos los equipos o todas las selecciones de Sudamérica. Profe Guillermo, nuevamente Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Te ha cambiado algo en la idea, la ausencia de Julio Enciso, en el formato, en lo que pretendés? Si veremos otro Paraguay, tal vez en ese parado inicial, teniendo en cuenta esa ausencia importante, o mantenés la idea de lo que se venía viendo en los últimos partidos amistosos, profe? No, obviamente que la ausencia de Enciso nos hace rever algunas situaciones con respecto a la táctica o con respecto al jugador que lo va a reemplazar, si es de las mismas características o de otras características. Lo que no nos puede cambiar es nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra forma de encarar este partido, que sabemos que es un partido donde nosotros tenemos que tratar de manejarlo, de ser los dueños del lugar donde se va a jugar, de la pelota, del resultado. Tenemos una ausencia muy grande. Enciso es un jugador de la Premier que se está destacando en la Premier, pero también tuvimos 1 año y medio, 2 años casi para probar y ver qué otros jugadores podían reemplazar a aquellos que por alguna u otra razón no van a estar, como en este caso, en este partido por lesión de Enciso. Alejandro, ingresaste muy bien en el último partido amistoso. ¿Cuánto pensás que puede llegar a ser fundamental? Las pelotas paradas, te toca muchas veces encargarte de ese detalle. ¿Pensás que va a ser fundamental mañana esa situación? Sí, creo que la pelota parada es muy importante, volver a hacernos fuertes en casa, pero creo que cada detalle es importante. Mañana debemos comenzar de la mejor manera, atentos y hacer nuestro juego, hacernos fuerte en casa, que lo dejamos de hacer y bueno, ahora necesitamos volver a sentirnos importantes. Profe, de vuelta Kevin Ledesma para Radio 1. Les quiero consultar por los futbolistas que ayer tuvieron su primer entrenamiento con ustedes, el caso de Carlos Coronel, de Diego Gómez, de Robert Morales, de Jesús Medina. ¿Cómo están ellos que tuvieron viajes largos? En el caso de Jesús Medina de Rusia, de los otros 2 de Norteamérica, ¿ellos están en condiciones para jugar el día de mañana? Sí, están todos bien. Están todos bien, incluso cuando llegamos acá con los 3 arqueros entrenamos por la tarde, noche, 1 hora más para ver cómo estaban y
para que se acomoden un poco el horario y están todos bien. Profe, en cuanto a lo que puede hacer el rival, quizás con un Andy Polo y un André Carrillo tirado por las bandas, obviamente dejando a Pablo arriba. Quizás para contrarrestar eso apostaría un poco por meter 3 centrales y un lateral de salida para darle esa proyección y esa salida a Paraguay para buscar por las alas. Bueno, Perú ha probado distintas formaciones en los partidos que le ha tocado jugar con Corea, con Japón, con Marruecos, ha ganado, empatado, ha perdido. Me imagino que el técnico ha tenido la posibilidad también de buscar las variantes que él crea necesarias por la ausencia de algún jugador, como a nosotros nos pasa en Ciso, ellos también tienen la lesión de Zambrano, por ejemplo, que no va a jugar, y me imagino que el técnico ha probado y tendrá su forma de jugar, obviamente conociendo, más allá de lo que es Perú o Reynoso mismo, creo que conociendo las eliminatorias de Sudamérica, Perú va a tratar de conseguir algo, sea un triunfo, sea un punto que le permita sumar y que le permita sacarnos algo a nosotros. Así que me imagino un partido muy, muy duro, con mucho roce, con poco juego, con poco espacio, para nada abierto, muy cerrado, y bueno, obviamente que nosotros trataremos de utilizar nuestra táctica, nuestra forma de jugar para tratar de marcar esa diferencia, aunque sea mínima, pero ganar, que es como lo que nosotros vamos a ir a buscar en este partido. Cacu, a modo de conseguir mayor profundidad en ataque, obviamente esa colectividad de juego con un Almirón que está en un buen momento en Inglaterra, en tu caso también, el caso de Matías Villasanti que está jugando bastante bien en Gremio, ¿eso cómo influye dentro de un grupo que se junta cada tantos meses y que practica pocos días, pero evidentemente donde entra mucho a tallar la mentalidad y obviamente la motivación de cara a cada partido? Sí, nos conocemos hace bastante tiempo, sabemos la calidad de Miguel, de Mati, ya en los entrenamientos sabemos dónde juega cada uno, dónde se siente cómodo, y es importante dentro del campo tratar de asociarnos y seguir haciendo nuestro juego. Profe, de mi parte otra vez una pregunta más para el diario Vanguardia y Toque de Primera. Las instalaciones aquí están conformes porque vemos que trabajaron siempre de primer nivel con la selección y hay que estar a ese nivel para los partidos que se vienen. ¿Está todo bien, profe, aquí con las instalaciones de lujo? Sí, todo muy bien, venimos muy bien trabajando también en Asunción, en nuestro predio en Ipané, y pasamos acá y también estamos muy cómodos, muy bien. Profe, nuevamente Michael Zúcar de Movistar Deportes de Perú. Quería preguntarle cómo percibe o cómo describe al Paolo Guerrero de hoy. Todos conocemos la trayectoria que tiene, evidentemente pasa el tiempo, ha estado jugando torneos internacionales, Copa Sudamericana por ejemplo, y entiendo que lo ha visto. ¿Cómo lo describe hoy? Bueno, es un jugador que ha estado en Europa, ha estado en los mejores equipos de Sudamérica, acaba de terminar contrato con Racing y fue a Ecuador y sigue marcando goles. Es un jugador con mucho talento, un jugador fantástico, un jugador de primer nivel que si tiene una oportunidad con su talento demuestra lo que fue y lo que es. Tiene 39 años, pero está activo, está bien. Obviamente que no es lo mismo un jugador de 20 años con la edad que tiene ahora Paolo, pero aún así, con esa edad, la experiencia a veces te hace tener esa pausa o generarte esa pausa para definir aún mejor. Así que tenemos que estar atentos los 90 minutos o todo el tiempo que esté Paolo dentro del campo de juego. La verdad es un jugador de nivel mundial. Perfecto, agradeciendo la presencia del entrenador Guillermo Barros Esqueloto y del albirrojo Alejandro Romero Gamarra, damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ahí concluyó la conferencia de prensa. Edgar, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya, te lleva la cena sin costo, pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py/UASS. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear la promoción, no aplica a la carrera de medicina. Bueno, lo de Barros Esqueloto dice, ya tengo al arquero.
No lo voy a decir porque primero quiero que se entere él. O sea, le va a decir primero al arquero. ¿De qué se estaba cuidando el técnico? ¿Tanto miedo para...? Creo que se abrió tu micrófono. No, decía, yo no sé si había temor para hablar o... porque no quiso soltar nada, absolutamente estuvo demasiado cuidadoso, Guillermo. Está bien, ¿para qué vamos a dar información? Pero es que se puede hablar tranquilamente del partido, qué análisis tiene, Pero todo fue muy cortante. ¿En cuál otra parte más allá del arquero? Y siempre fue cortante en su análisis. No, tampoco vi alguna pregunta que le hable de el fondo, del medio, de los extremos. La única pregunta puntualmente de un puesto fue lo del arquero. Pero igual después... Ahora, si es cierto eso de que tampoco sabe el elegido. Incertidumbre, ¿verdad? No, él sabe ya el elegido, o sea, Guillermo sabe, pero el arquero no. El arquero no. Va a ser el primero en contarle a él. Yo esa parte quiero creer que también ya sabe el arquero quién va a arrancar, pero para dejar ese suspenso, porque si no... es complicado, o sea... Es que la mayor parte de los técnicos dicen eso. Claro, no, es como que para los otros... Le quiero confirmar a mis jugadores. Yo creo que el arquero sabe quién, o sea, si es Coronel... Vamos a entrar en un viejo debate, Dani, Federico, Ariel y Fabio. ¿Cuál? Porque está la corriente que te dice, decirle quién va a jugar para que ya tenga confianza. Y la otra vertiente, la otra corriente, perdón, es, te dicen, no, mejor que no sepan, así todos están concentrados, alerta, y en el momento en el que vos le confirmás, ahí él ya alerta, encendido, motivado, entra a jugar el partido. Esas son las dos corrientes. Y yo para un partido de este tipo soy de la primera. O sea, ¿qué más de concentración? Sobre todo, estamos hablando de el nuevo arquero que va a liderar este proceso, porque esto es así, más allá que me puede decir Kiri Rojas ya estuvo Juan Espíndola con este entrenador, y lo de Coronel que es nuevo, hay un nuevo heredero del arco que tuvo bastante tiempo, Anthony Silva. Entonces me parece, yo estoy en la corriente de Dani, ¿por qué no confirma? Ya tenemos un arquero nuevo, ya está, empecemos el proceso de esta manera. Pero por eso, o sea, vos decís que Coronel arranca de titular entonces. No, lo que yo digo es que el técnico tiene que decir ya, porque estamos ante un nuevo arquero en este proceso. Nuevo arquero, digo, desde el punto de vista que va a ser titular. Por eso, en mi caso, yo aclaraba que yo no... Y sí, ya sé. Hubiese confirmado al arquero, para que la gente sepa. No, ¿Quién va a ser su arquero mañana? Yo no creo que el arquero... ¿Para qué dar la información? No, pero tampoco va a cambiar mucho. Discúlpame. Juegue Coronel lo que juegue. Hay que darle mañana. No creo que el arquero se ponga mal porque... No, nadie se mediatiza su nombre. No. Yo creo que el arquero ya sabe. Y yo creo que esta tarde noche aquellos que averiguan en la fuente ya van a saber, porque ya se sabe el equipo. Sí. Pasó siempre en la época de Barros Quiloto, se supo un día antes y el otro día no hubo sorpresa. Yo creo que ya están los 11. Está Luis Negrini, el colega peruano de Ovación. Está en Ciudad del Este. Luis, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Un gusto, Bruno. Saludos a todos aquí desde Ciudad del Este. La verdad que ahorita un lindo clima, un poquito de frío el día de ayer, no, alguito llovizna antes de ayer, pero muy feliz de estar aquí ya por segunda vez en Ciudad del Este. Yo recuerdo que estuvimos aquí en el año 99. Si no me equivoco, aquí en aquella Copa América se fue inclusive un clásico entre Brasil y Argentina. No soy tan memorioso, obviamente era mucho más joven, pero tuvimos la suerte de estar en aquella Copa América por acá. Ah, muy bien. Bueno, quiero preguntarte, habló Reynoso, el técnico de la selección peruana, a la par de lo que estaba declarando también Guillermo Barros Esqueloto. ¿Hay algún título, Luis, que se pueda destacar con respecto a lo que dijo Reynoso? Mira, el título para nosotros los peruanos ante la recatafila de lesionados y desconvocados, supuestamente por lesión, porque algunos dudamos que todos sean por lesión, la frase que dejó Reynoso cuando le preguntaron de frente, todos los que no están, es por lesión, Reynoso dijo, a mí me gustaría decir mejor que todos los que están acá se lo merecen. Entonces nosotros sacamos en conclusión que habieron algunos jugadores que no han sido convocados
porque sus rendimientos no han sido los mejores, que el técnico quiere jugadores al 100% o quiere jugadores que él es muy apegado al tema de estas mediciones, a esos temas ahora científicos que se dan con los GPS y todo lo demás. Me da la impresión que alguno ha sido borrado por el tema de que no han conseguido las medidas que él cree que un futbolista debe tener para un compromiso de esta categoría de eliminatoria. Y es por eso nuestra pregunta: ¿por qué no está aquí Cristian Cueva? ¿Por qué no está aquí Brian Reina? ¿Por qué no está aquí Zambrano? Si los tres ayer han comenzado a entrenar de forma normal con su equipo Alianza Lima. Entonces habrá que investigar, y es tarea para nosotros, quiénes fueron borrados realmente por lesión y quiénes fueron borrados porque a decir del técnico no estaban en la condición física que él los quería para este compromiso, ¿no? Mirar lo que estás diciendo, porque son 9 bajas en Perú, y Cristian Cueva, que lo conocemos muy bien, es un gran jugador, es baja supuestamente por fatiga muscular, pero comenzó a entrenar, estás diciendo vos, me llama mucho la atención. Claro, es por eso que nosotros estamos saltones también. A ver, nuestro técnico fue un crack, porque yo era reportero en el año 98 cuando él era el capitán y perdimos aquella eliminatoria en el último partido justo con ustedes contra Paraguay, ¿no? Y pese a que ese día creo que le ganamos a Paraguay en el último partido, Chile también ganó y nos clasificó Chile por diferencia de goles, es verdad, por un montón de goles, ¿no? Creo que tenían como 14 goles más que nosotros, porque en esa época Salas y Zamorano metían a todos los rivales de a 4 goles, metían para arriba, ¿no? Nosotros también nos metieron 4, por dicho ese paso, ¿no? Pero igualamos en puntos y perdimos por diferencia de goles. Pero la realidad es de que Juan era un crack, pero Juan es muy estricto. Juan es una persona que tiene en ese sentido una posición muy clara, no es Mr. Simpatía, y obviamente todo va a depender del resultado. Si la selección gana, todos van a amar a Juan. Si la selección no llega a ganar, esa antipatía que mucha gente le tiene a Juan por un tema del pasado, ¿no? Porque él peleaba los premios en aquella época del 98 y se les indicó este tema, y porque él fue uno de los traspasos históricos. Él estaba en Alianza Lima y se pasó a la U, y entonces causó conmoción allá en Perú. Y tercero, ¿por qué? Porque en aquel famoso partido frente a Chile, que nos meten 4 goles, los chilenos armaron toda una parafernalia y toda una psicosis social, inclusive hasta con parlantes en el estadio para que nos pifiaran y el abucheo se escuchara terrible. Y entonces la televisión ponchó la fila a la hora del grito, y se le ve a Reynoso así como sorprendido, porque todos estábamos sorprendidos por lo que estaba pasando, y entonces mucha gente dijo, ay, se asustó. Y un jugador de la calidad y del temperamento que tiene Juan no se asustó. Lo que pasa es que obviamente todos nos sorprendimos por lo que pasó, inclusive, ¿no? Por lo que pasó en todo aquel momento de eliminatoria. Y entonces quedó ese cifra que se asustó. ¿Cómo se va a asustar? Si el primer tiempo, se revisa el partido del primer tiempo frente a Chile, sí, nos hacen un gol a los 12 minutos, pero Maestri dio 2 partidos en el palo, así que el equipo no estaba asustado. Simple y llanamente en el segundo tiempo fueron más, y si nos metieron 3 goles más. Y reitero, en aquella eliminatoria, Salas y Zamorano metían de a 4 goles ellos 2 solitos. Luis, te hago una pregunta, quiero que seas lo más honesto posible, por favor, te pido. ¿Realmente ustedes qué piensan de esta selección paraguaya de fútbol? De esta, porque estamos teniendo jugadores en Inglaterra ahora, en la MLS, un Gómez Portillo en boca de todos, que lo quieren en Arabia, que no se va, que es referente en Palmeiras. Sinceramente, en Perú, ¿qué es lo que ustedes piensan de Paraguay? No, nosotros pensamos que es un buen equipo. Paraguay tiene tan buenos o mejores jugadores que nosotros, pero esto a veces no se decide solamente por jugadores. Una individualidad puede ganar un partido, pero normalmente lo que prima en una eliminatoria larga como esta es hacer un equipo, que es lo que consiguió en su momento hacer Gareca. Obviamente tienen una baja sensible como la de Enciso, y nosotros varias también. Nosotros aquí obviamente venimos esperanzados en por lo menos no perder, que esa es la principal consigna, pero tenemos mucho respeto hacia la selección paraguaya. Yo recuerdo en el año 98, yo terminó el partido, perdimos 2-1 con el gol de Chino Pereda. Yo creo que no jugamos peor que Paraguay aquella vez, pero Paraguay con empuje, con garra, con 2 pelotas y con una pelota parada de centro nos hizo el gol y nos ganó. Entonces son diferentes las circunstancias que se pueden dar en un juego, pero Paraguay es favorita, para vos la selección es favorita, ¿Paraguay es favorita o son fuerzas parejas? Yo creo que aquí en Ciudad del Este para el partido de mañana es favorito Paraguay, ¿no? Nosotros más aún por las bajas que tenemos, que obviamente tú revisas las bajas y Zambrano sano es titular, Cueva sano es titular, Reina si está sano es la nueva figurita que ha sacado el fútbol peruano. Yo creo que Reina si estaba bien, Reynoso lo iba a poner de titular. Flores es una primerísima alternativa de cambio. Entonces perdemos 2 titulares fijos, uno casi titular Reina y uno de primer cambio que es Flores. Entonces perdemos bastante para un universo de jugadores internacionalmente y nacionalmente allá en Perú muy pobre en calidad. Fuera de las bajas, ¿qué recambio tiene Perú para estas eliminatorias? Bueno, nosotros lo que hemos podido averiguar de los jugadores nuevos, prácticamente el que más suena es Brian Reina.
que eran la esperanza del chiquito nuevo que nos pueda dar una mano con alguna cosa nueva, porque en verdad en Perú mucha gente antigua dice, Perú hay grandes jugadores, dime de dónde, porque yo no los veo, ¿ok? Pues la verdad que yo no los veo. Brian Reina sí, no, este chiquito Piero Quispe también, pero son estrellitas que se prenden y apagan. Nosotros hemos tenido jugadores de calidad que no han terminado de dar el salto, o sea, que terminan quedando en solo buenos jugadores, no terminan siendo un crack. El último crack que hemos tenido en el fútbol peruano se llama Pablo Guerrero, que hoy nos está jugando ya casi los descuentos, ¿ok? Porque para mí Farfán, pese a todo lo que hizo, para mí no llega a la categoría de crack. Y después Cueva tampoco llega a la categoría de crack. Buenos jugadores, porque si tú ves la trayectoria de clubes de Cueva muchos clubes ha tenido destellos, pero no ha tenido regularidad por sistemas también disciplinarios. O Farfán también por algún tema disciplinario, mucho tema, y algún tema por lesión, pero tampoco pudo llegar a un grande nunca de Europa, ¿no? Porque no me hacía escuchar que 0-4 es uno grande, ¿no? Por ejemplo, Paolo estuvo en el Bayern, ¿no? Paolo fue campeón del mundo con Corinthians, entonces hay diferencias, ¿no? Y entonces el recambio en Perú, y apostamos por Piero Quispe, el chico Grimaldo también, si ingresa es una alternativa para verlo, pero es para que chicos que ingresen, porque son sus primeras armas en eliminatorias, ¿no? Y hay que ver si es que dan la talla, no si es que se acomodan a este salto de calidad, porque una cosa es la liga peruana, que es no será la última tal vez porque puede estar Bolivia, no será la penúltima porque puede estar Venezuela, pero la antepenúltima somos tal vez nosotros. Entonces la liga peruana a nivel de Sudamérica es pobre. Luis, ¿por qué tan camorrero el técnico peruano el de ustedes? ¿Por qué tan escandaloso este señor? ¿Por qué hablando del campo de fútbol, de que ambos van a ser visitantes, que la cancha no está bien, que porque es Ciudad del Este? Hombre, cada uno juega en su casa como quiere, o si no vamos a dejar de ir a La Paz, no sé, pregunto. Yo hago una pregunta con todo respeto. Hoy se refirió a eso, hoy se refirió a eso y pidió disculpas si es que alguien se incomodó, pero no era el afán de incomodar. No hay que entender, porque hay que reconocer, nosotros también, cuando dijeron Ciudad del Este, qué raro que no juegue en Asunción. Y lo primero que hemos preguntado, yo he tenido la suerte de hablar, por ejemplo, pues con Jorge Amado Núñez, he tenido de hablar con Eloco González, he podido hablar con Casito Rodríguez, que fue un arquero que fue figura en el fútbol peruano, ¿no? He podido hablar con Romero, ¿no? Con César Romero, y a todos la primera pregunta que le hacemos es ¿por qué el cambio, no? Porque nos sorprendió un poco. Y segundo, porque el que también es un estadio más pequeño, ¿no? Y al final quiero hacer, por favor, un pedido, si me permite. Pero después no, o sea, creo que él hoy ha aclarado y ha pedido inclusive disculpas si en algún momento alguien se sintió ofendido o no entendió lo que él quería decir por este tema, ¿no? Juan, en la conferencia hoy Reynoso confirmó 11 y si no lo hizo, ¿qué equipo manejan ustedes? No lo confirmó. El que estamos manejando nosotros es Alessia al arco, Advíncula, Abraham, Araujo y Trauco. Tapia, Yotún, Polo y Christopher González. Y adelante Paolo Guerrero. Esa sería la alineación, obviamente, con Carrillo, ¿no? Esa sería la alineación de Perú, prácticamente con un solo delantero, ¿no? Porque ninguno del resto es delantero neto. No, Polo jugaba de delantero, pero hoy por hoy Polo está jugando más como un extremo. Entonces ese sería el equipo que estamos especulando. No lo podemos confirmar porque no lo ha hecho el técnico, pero es más o menos lo que tenemos nosotros como información que podría poner el técnico y que hoy obviamente lo va seguro a plasmar en la práctica en la tarde en el estadio, que va a ir a reconocer el campo, ¿no? Quería hacer un pedido, Luis. Sí, lo escucho. ¿Vos querías hacer un pedido, dijiste? Quiero hacer un pedido, dijiste. Sí, yo quiero hacer un pedido. Nosotros pertenecemos a una radio que es una radio que es todo el día deporte, se llama Radio Ovación. Nosotros alquilamos una hora de programa ahí, como la alquilan otros colegas, ¿ok? Y aquí hay algunos colegas, por lo menos un colega más a raya, que presentamos nuestra acreditación y no se nos ha acreditado. En verdad, por lo menos en mi caso, yo he hecho una inversión de un pasaje de casi de $600, más el hospedaje y todo el estar acá, más o menos $1,000, y me duele un poco que no se nos hayan acreditado. Hablé con el señor Ortiz, porque estaba hablando con el señor Ortiz de prensa de la Federación Paraguaya, y nos incluyó y nos dijo inclusive que tal vez por ahí nos podían dar una entrada, ¿no? Para estar en la tribuna. Bueno, del mal el menos. Si no podemos estar en la zona de prensa, por lo menos en la tribuna para poder cubrir siquiera la información. Pero te imaginas venir hasta acá y no poder entrar. Entonces el pedido que hago es que si alguien puede interceder con algunos colegas peruanos que estamos en este problema porque nos llegó la carta diciéndonos a la Asociación Paraguaya que no nos acreditaba, si alguien puede interceder y apoyarnos, se los agradeceré, porque hasta hoy no estoy adentro del estadio para cubrir la información del partido, y yo vine sobre todo para cubrir la información del partido, ¿no? ¿No tiene que ver esto con el video que levantaste de una parte del estadio y la descripción que hiciste? Sí, a mí me han dicho que es porque el estadio es pequeño, pero bueno, yo lo que pediría es que a ver si pueden ver, aunque sea a ver si nos meten parados,
sentados, arrodillados, pero la cosa es poder ingresar para poder cumplir con nuestra función informativa de poder cubrir el partido, ¿no? Si es posible, este es el pedido que hago, ¿no? Para ver si hay alguna posibilidad de que podamos cubrir el partido, porque venimos de tan lejos para hacer el tema informativo y venir al momento más estelar de la cobertura y no poder ingresar al estadio para cubrir, imagínate, ¿no? La desazón que nos va a causar y el dolor y el fastidio, pero por eso sí el pedido, a ver si alguien puede interceder, no puede apoyar, ¿no? Aquellos que estamos viniendo desde Perú y la Asociación Paraguaya no nos pudo acreditar. Sí, Luis, es verdad, dicen que es por el tema del espacio, pero si hay alguna posibilidad de poder manejarlo y hacer algo, se los agradeceré, ¿no? No, Luis, eso no está bien, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, Luis, escúchame bien, Bruno Ponte saluda. Acá vamos a hacer lo siguiente, Luis. Vas a quedarte en el circuito privado con Wilson González, nuestro coordinador general de deportes, y nosotros vamos a ayudarte y vamos a hablar con la gente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, porque cuando un colega viene, independientemente a la opinión, a lo que haga o lo que diga, tiene que entrar a la cancha. Entonces, yo voy a ser el primero en defender la libertad acá de prensa. Te repito, hayas dicho lo que hayas dicho, eso se tiene que respetar. Estamos no sé, en pleno siglo XXI, hermano querido, no se puede. O sea, dejarnos por favor, vamos a tratar de ayudarte, Luis, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? No vayas a cortar, ¿sí? Sí, correcto. Y no, nosotros podemos, como yo siempre digo, nosotros podemos hacer alguna crítica, pero nunca vamos a faltar el respeto, ¿no? Podemos estar de acuerdo en algún momento en algo, en desacuerdo en otras cosas, pero nunca ha sido nuestra línea faltar el respeto a nada. En paz, inclusive nuestro técnico también, si se refieren al técnico, el técnico y revista la conferencia, en algún momento le preguntan y él ha pedido disculpas si se ha malentendido algo con respecto a eso. Lo conozco, Juan, prácticamente desde los 18 años. Yo tengo 51, ya era reportero cuando estaba en la Copa América, en la eliminatoria 98, y él era capitán de la selección, muy jovencito. Y lo conocemos un chico respetuoso. Si tal vez algo no lo dijo apropiadamente o se malentendió, pero él hoy día inclusive ha dicho que si alguien se sintió ofendido, él pide las disculpas en el caso, ¿no? ¿Vos tendrías esa parte para brindarnos, tener Luis esa parte para coordinar con Wilson también? De las disculpas de Reynoso. La conferencia la saqué al aire, en directo. Así que voy a tratar de pedirle a la radio a ver si me puede pasar ese extracto, ese pedazo de la conferencia, o si no, alguno de los colegas que la ha grabado aquí, a ver si me puede pasar ese pedazo para poder brindártelo. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Están mal las órdenes, ¿sí? Quédate en el circuito, no cortes, por favor, ¿sí? Luis Negrini, bueno, según lo que está pintando el colega peruano, hay un dilema ya en Perú. O sea, se quedaron jugadores de la talla de Cueva. El técnico dice no están en condiciones y ya comenzaron a entrenar en sus clubes. Es más, especulan. O sea, yo según lo que, perdón, Dani, según lo que yo entiendo, Luis habla como que hay que aclarar por qué fueron apartados algunos, dice, perdón, sí, Egan. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan, porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser bueno. Quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo muy especial, mi querido Quique, a el Hotel Liebling. Con nosotros 37 lujosas habitaciones, con la mayor comodidad, confort, una estadía espectacular en el este del país. Una experiencia única, muy agradable, en pleno centro, en zona céntrica, Liebling. Zona céntrica en la capital del comercio del país, a 200 metros de la principal vía de acceso, próximas a centros comerciales, shoppings, casinos, una excelente ubicación en una zona tranquila, ideal para viajes de negocios, eventos y placer con la familia. Así que muchísimas gracias, repito, a Liebling. Con nosotros, Hotel Liebling, Egar. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones. Agencia de Viajes. Traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas llamando al 0991-974725. BS Excursiones. Bueno, la verdad que yo te iba a completar lo que vos decías de Reynoso. Sí. De hecho, en Perú nadie cree que los 10 estén lesionados.
Por eso el colega hablaba de que Reynoso es mucho esto del GPS, que si no están al 100%, no importa cómo te llames. Es más, en Perú especulan que este fin de semana Cueva esté jugando por Alianza Lima. Porque como Paraguay, ellos tampoco suspenden su torneo. Pero viste, Dani, que él habló de quienes realmente están separados, dijo. Quiere decir que lo que yo entiendo es que Reynoso está renovando la selección peruana. Claro. Y entonces, pero no, es que blanquea y dice, no, yo no lo voy a tener en cuenta a estos jugadores, a Cueva, por ejemplo. Y Cueva es un jugadorazo. O sea, pero yo espectacular que no venga. Pero por eso, por leer que estaba perdiendo el puesto ya era Zambrano. El hijo Zambrano sano juega, pero yo leí hace 2 semanas que ya no estaba más en el primer equipo y a lo mejor pasa como con Anthony. Si vos a traer un líder que lo va a sentar en el banco y que de repente puede alterar algo, mejor no traerlo. Lo de Cueva, dijo, él tendría que estar acá, o sea, en Ciudad del Este. Lo que me llama la atención, Fabio, es la adhesión, porque ayer hablé con otro colega peruano, la adhesión que tiene Reynoso en los peruanos. Lo califican como un gran técnico. Él en México hizo una gran carrera, sacó a Cruz Azul campeón después de 30 años, ídolo de Cruz Azul, como futbolista y como técnico, hizo una gran carrera, pero estábamos hablando ayer que a Perú siempre le cuesta con técnicos peruanos. Siempre la historia termina mal, pero este tiene ninguna crítica, ¿eh? No, para ninguna mí, crítica en la previa. está dividida la cuestión. La opinión pública está dividida. Es que lo que se entiende, Dani, perdón, es que hay una exigencia mayor para estos jugadores que son referentes. Por eso habla él del GPS, pero a mí me parece que es otra la historia en el sentido de Reynoso lo mira con otros ojos a estos jugadores que si no van a rendir, lo que han rendido en su momento no van a ser tenidos en cuenta. Los tiene ahí. Pero usted escuchó en esa parte donde dice, no, pero hay acá jugadores como que les trató de efervescente, que como de destello nomás tienen, hablan de grandes jugadores. Digo que hablan de jugadores que van a ser grandes figuras y solamente tienen un destello. Exacto, que no tienen continuidad. Porque hay un chico, ayer me habló un colega pero allá habló de los recambios. Apellido portugués de Grimaldo, que allá dicen que es un fenómeno. Cayó, 21 años. Callens. Deporte Cristal. Ese cayó, no viene, no juega. No. Ese fue titular contra Paraguay en aquel amistoso. Era Hurtado con Callens, mira si nosotros llegamos a que nos llame una radio, el escándalo que se va a armar. Poné esa parte, te juro por Dios, el escándalo. Vamos a suponer que Ariel, que ya estuvo en episodios escandalosos con los peruanos otra vez ahora, ¿verdad? ¿Las ausencias son por lesiones? Yo diría, todos los que están es porque se ganaron estar. No, pero esa es la conferencia. No, pero ¿sabes qué? A lo que decía. Allí le preguntan por qué la prensa peruana no cree en las lesiones. Y le dice, y los que no están, y dije, todos los que están acá se merecen. Que una forma de decir, por eso. Y esta es una típica de cuando vos venís de un proceso largo y exitoso, como lo fue Gareca, más allá de que no se fueron al último mundial. Él tenía su preferido, vos sabés que con Gareca, Cueva jugando bien o mal, siempre estaba en la selección. Pero estamos hablando del periodista que le pega a los jugadores. Imagínate que te llamen a vos y vos digas, y acá tenemos jugadores de destello, no sé. Por eso depende. Acá tenemos, por ejemplo, para decir que la defensa va a ser la misma que acarrea eliminaciones, que es real y que suena mal. Si vos decís, no es nuestra defensa, digo. Tienen un peso muy fuerte. Balbuena, Gómez y Alonso se juegan, como decíamos ayer, el único falta Anthony Silva en la foto, ¿verdad? Lo que me dice aquí Fernando es que me dijo estrellitas que se prenden y se apagan. ¿Sabes qué? La gran Russo con Sergio Díaz y José Colmán. Sí. Pero por eso, vos sabés que allá, al ser un inicio, la cuestión está dividida. Porque, por ejemplo, este colega con quien hablamos, más allá de que lo blindó, no, yo le conozco, es buen tipo, desde ese episodio del 4-0 contra los chilenos. Pero él dice, no, tienen que ser titulares Zambrano, Cueva, y hay una corriente que dice, no, esto hay que ya renovar. Y el que no está con esa dice, es lo mismo que acá digamos, no, ya es hora de que juegue Mateo Gamarra en vez de Gustavo Gómez. No, ya es hora de que en el mediocampo aparezca Brian Ojeda, que jueguen ya los nuevos. No, estos que acarrean 3 eliminaciones. Y te va a decir, no, pero estos chicos todavía no están comprobados. Se entiende esa cuestión y ellos van a vivir algo novedoso. ¿Hace cuánto que estaba Gareca?
y hace rato no tienen esa renovación. Por eso vos le preguntaste el tema de la renovación, Ariel. No, porque yo porque no hace escucho, cuánto estamos escuchando los mismos apellidos allá también. Los 3 eliminatorios, los YouTube, los juegos, compañeros. Falta Farfán nomás ya. ¿Vos te preocupas por eso? Está bien también. No, estamos en análisis, supuestamente, estamos analizando. Está bien, Ariel. ¿O vos querés que vengan todos los peruanos? Pero si evaluamos y queremos saber detalles de nuestro rival. Yo me quedé con los ojos en la sangre contigo. Sobre de arrancar la conferencia de prensa. ¿Sobre qué? No, y porque habló de Fluminense de... Claro, por la manera. Porque yo dije lo de la selección, claro, que tenemos que ser frontales. Claro. Mañana a los pelotazos a apretarle. No. Podemos debatir sobre eso. Yo conecté eso porque vos pusiste el tema, trajiste a colación. No, mañana no Fluminense, mañana juego directo, fútbol directo. Pero ¿Estamos de acuerdo? Pero Chiqui tuvo responsabilidad en la eliminación del Olimpia. Vos nomás trajiste a colación. Para mí, ustedes no dijeron nada. ¿Cómo que nada? En plena transmisión dijimos. ¿Cómo que? Con los cambios que metió. Más hace poco dijo Cardona que tenía el tobillo lesionado, Derly González. Sí, que entró así. Y aún así entró. O sea, si nosotros éramos escépticos en el estado que estaba Derly, para volver a algo del jueves pasado, ¿verdad? Se acentúa el tema del tobillo que tenía la miseria. Entró porque quería el jugador, porque se quemaba la nave, pero el cambio de Bruera fue fundamental, ¿verdad? Para que Olimpia dejara de atacar. Pero ahí le dimos la responsabilidad. También dijimos, Arce la defensa de Arce fue demasiado defensivo, claro, o sea, fue muy conservador. La línea de 3 estuvo dentro del área en todo momento. Nino y Felipe Melo jugaron prácticamente de volantes. Jugaron de volantes, sí. Entonces ahí me parece que planteó mucho más inteligentemente contra Flamengo. Y acá creo que lo saca mal la Bruguera. Después su planteamiento también me parece, con todo respeto lo digo. Entonces, ya que Ariel me estiró la oreja, entonces digo, porque recordó Fluminense. Claro, entonces no te estiré, Bruno, vos estás hablando de un formato de juego que no tiene que ejecutarse. Yo simplemente lo que hice fue suscribir inclusive el planteamiento. O sea, vos estás de acuerdo. Mañana tenemos que a los pelotazos, hermano. Pero que no tenemos para, o sea, acá no hay dilema. Sí. Si no Dani, dilema es cuando vos puedes jugar de las dos formas. Acá no podemos jugar de esa forma que ustedes están hablando. Al arco, patear al arco, rebote. Yo no iría a esa exageración. ¿Sabes por qué? Yo me remito al bar de nuestro programa por lo que vos que dijiste al comienzo, exaltando las virtudes del hombre que estuvo recién al lado de Guillermo Barros Esqueloto. Que tiene buen pie. Bueno, entonces... Pero ese es uno, Dani. No, ya sé, pero en algún momento, porque o si no, vamos a meter otro corredor también. Bueno, mira que vamos a meterle ahí. Yo lo quiero acá, Romero, para que me tire centro, papá. No. Busquemos la pelota aérea. Tienen que filtrar los pases. Un gol primero y después, en todo caso... Pero el tema es que yo creo que esto es fútbol de selección. Las selecciones no tienen una identidad de juego tan fuerte como ocurre con el fútbol de clubes. Entonces, por un lado vos tenés que depender de la inventiva del jugador, por otro lado tenés un plan A, pero me echar, porque quieras o no, con Guillermo Barros Esqueloto, desde ese lado lo que vos propones yo estoy relativamente tranquilo, porque él no viene a querer, entre comillas, evangelizar como un moverizo con el tema de la posesión y el tema de la salida. Él es mucho más directo. Ahora, tampoco que me venga con la terquedad que si tenés a un tipo como Romero Gamarra, como Ramón Sosa, como Matías Rojas, el propio Ávalo, o sea, encontrarle la vuelta para poderme echar eso. Porque si vamos a decir, yo siempre me acuerdo con eso, aquel partido con Arce contra Colombia, porque todavía estamos con el discurso que estos del Pacífico son tiki-tiki y nosotros somos los fortachones. En la primera que la Roca Sánchez le tiró allá a nuestros jugadores, no. Si ellos vienen a ser los guapos, también demostrar que sabemos jugar al fútbol. Entonces, yo voy nomás a que... No, pero va a ser así, No hay competencia quién tiene el más lindo peinado, Dani. Discúlpame, por favor. No estoy hablando de eso. No sé si todo lo que dije... Ayer también estuviste muy agresivo con un oyente. Dijiste, yo no sé qué es lo que escuchan, no sé cómo llega la radio allá. Vos sabés que al final, después, ¿sabés cómo terminó? Andan ustedes. Digo... le saludo, te entendí mal, Dani, son mis ídolos. Está bien. Te esperan Ciudad del Este, digo. Al final, Cururupiré le pegaste, pico, ¿qué te va a decir a pobrecito? No, es eso. No sé cómo llega la radio allá, si qué vos lo que llega. Bueno, ¿qué le querés mimar ahora a tus amigos del WhatsApp? Le querés mimar ahora a tus amigos del WhatsApp. Se sintieron abandonados. Voy a hacer un reanálisis también del tema de WhatsApp. Estuve escuchándolo a Federico. Manejo impecable el WhatsApp. Siempre repeté el audio, que no es potestad nuestra. Siempre me fui con los textos.
Agradezco a toda la gente que contribuyó, mucha gente contribuyó. Pero vos lees los mensajes. No, yo leo los mensajes. Bueno, y leo leo buenos y malos. Es más, el estado del tránsito colaboró la pero gente. Siempre dentro, sí, muy bien. Tengo también una crítica sobre el tema. Escuchando desde afuera es apasionante. Pero siempre dentro del marco de... Pero y gusto ya en el programa. Del respeto, ¿verdad? Gusto en nuestro programa, en serio. Ya me preocupaba porque Bruno vino con una lista de críticas para todos, pero por lo menos da gusto. Está chupetín, está el palo. Imagínate, estamos hablando de Olvia Fluminense. No, vamos al tema selección, muchachos. Hablando en serio, vamos al tema selección. Pero no, yo creo que es interesante el tema del WhatsApp, leer algunos y los audios, ¿verdad? Porque... Lo estaba escuchando Federico, interesante, es la lectura enseguida se prenden los pelos del problema. Hay mucha gente que redacta bien lo justo, ¿viste? Y entonces... a mí me pasa. No, el audio. Vos sabés que yo estaba tentado en el audio después de Olimpia Fluminense, pero respeté. No, porque para escuchar bien. No saliste de tu línea, Federico. Y ahí hablaste y Bruno te escuchó. Me parece que va a seguir algo de lo que vos haces. Yo voy a hacer una mixtura, pero siempre te vas a seguir, audio, papá. Claro. Viste, esa mixtura es la que yo dije recién con el tema del planteamiento del juego. Vos acá lo que querés, audio. Yo te digo, no, acá lo que dijeron los colegas peruanos es que Reynoso va a venir a esperar. No va a salir a buscar. Y ahí depende justamente de lo que está diciendo vos, salir del fondo a pelotazo, tratar de darle jugada a Sosa o Almirón. Ayer, por ejemplo, le puso una posición innovadora a Sosa. Sí. Lo metiste casi como un volante interno, pero ¿verdad? no va a jugar así. Pero yo estoy de acuerdo con nadie también, eso de dividir, porque hasta qué punto nosotros vamos a dar segunda pelota. Pero ¿hace cuánto que no estamos con ese tema de... porque todos hablamos que otra vez el rival sudamericano le tenga miedo a la dividida al paraguayo, ¿verdad? Que a nivel de club pasa muchas veces. Antes te decían, no, juega contra los paraguayos, es muy incómodo. Esa cosa tenemos que recuperar. Pero si mi 6 va a ser Cubas, no lo voy a recuperar. Ahí está. El que tiene más perfil es Campuzano. Sí. Para eso, por ejemplo. O lo tiene Morel, que está jugando como central en Cerro, o Richard Ortiz, a esta altura de su carrera. Pero si me dan a elegir entre Gómez y... Diego Gómez, al lado de Villasanti, y Cubas al lado de Villasanti, me voy con Gómez. Por eso, cuando pusimos a Alonso, Bruno, en el tema Blas Rivero, Alonso, que yo sé que es muy antipático para la gente poner a Alonso otra vez lateral izquierdo, ¿verdad? Pero como va a ser un equipo que va a tener vuelo de mitad de cancha hacia arriba, tampoco puede regalarte en el fondo. Blas Rivero no tiene una buena experiencia justamente contra Perú. Yo sé que cada partido es diferente, pasaron 4 años, pero juega Carrillo, Yotún, Tapia... Advíncula y Trabuco y Galese jugaron de aquel, y ahí está la dupla Advíncula Carrillo con Carrillo. Esas cosas hay que cuidar todavía. Sería interesante que el tema es el siguiente dentro del análisis. Espérame. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueñolar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros Sommiers de línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses en nuestra línea de alta Sommier. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Un saludo al querido Héctor Marín de Luan Construcciones. Me dice, pegue Bruno, pegue. Bueno, acá lo siguiente, vos querías decir, pero... Sí, quiero decir lo siguiente. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, Bruno, el tema de que el tiqui-tiqui, ese de la salida, el arquero, los centrales, ese ya no. Porque vino Guau a cautivarnos con eso, Berizzo, y eso no sirvió, ¿verdad? Ahora, estoy de acuerdo contigo, divididas, pero en las divididas, si queremos hacerlo de Lombareté nomás, no vamos a ganar el partido. A Lombareté ya no se gana más. Es aprovechar los momentos. No. Depende del perfil del jugador que vos tengas. Pero si tenemos armas, Bruno, ¿cómo que solamente con Lombareté? No, vamos. Esto no es concurso de belleza. No, y no te estoy hablando. ¿Qué es lo que vos hablas? Y estamos hablando de jugadores. Meter el gol, centro, cabeza y gol.
que se vayan los... Tenemos jugadores que tienen... afectar, Almirón tiene velocidad, Cacu Romero tiene pausa, tiene buen pie, que vos dijiste. No, es Fórmula 1, no, tampoco, no Ramón Sosa tiene desequilibrio, tiene explosión, rápido. Ramón Sosa tiene explosión. Entonces vamos a aprovechar a nuestros jugadores que están en buen momento. ¿Cómo se No, dice? no, Verizando el equipo, no. Lo que yo te digo nomás, con velocidad, con calidad. No, a Lombarete no nos vamos a ir a ningún lado. Eso nomás. Allá jugamina, vamos a jugar un poquito más. ¿Qué es lo que Hace querés 8 jugar? años que no jugamos más a nada, Bruno. Y no nos vamos al mundial y querés seguir así. Y no, pero yo quiero jugar un poco más al fútbol, te digo. Jugar. Acá tenemos que clasificar. No, si vos querés jugar Lombarete, olvídate. Si sacaban a Ñamembú y vaya a pelear. Perfecto. Que vayan los volantes, Carlos Humberto Paredes atropellaba. Pero ¿qué teníamos? Teníamos Peque Benítez, Chuleí, teníamos desequilibrio, llegaba con Chiqui Arce, con los laterales, los carrileros. Teníamos con armas. Hacer lo mismo, Pico, ahora. Y tenemos con qué pelearle a Perú con esto, con lo que te estoy diciendo. Yo no quiero piqui. Hacemos nervioso con el tema de selección. Hace 8 años estoy podrido con este tema de que Barete. ¿De qué jala o ahí? No, Fabio, ahora estamos empezando el proceso. Se escuchaba bien afuera, Bruno, antes, estos días. No pregunto porque Fabio ahora se me descontroló. Porque está bien explicar, pero sí, me parece que estamos en un discurso electoral, no sé, pero... Escucha, una hora que llegó Bruno y me puso nervioso, Federico, disculpame. Vamos a tratar de entendernos. Porque vos mismo decís que estaba el Peque, y ahora está también ese Peque, ponerlo en Almirón, yo lo que entiendo de Bruno, y que tanto le reclamamos a la selección, es que ese fútbol de roce lo terminamos perdiendo siempre. Claro que los 3/4 de cancha no vamos a pedirle que Gustavo Gómez vaya y se tire a los pies del central contrario y lleve la pelota, no, a los tumbos. Sí hay que ser un equipo un poco más concreto. La posesión de Berizzo fue horrible, nos hizo muy mal. Ayer terminando otra vez sus números, fueron horribles. Yo no sé cómo se lo aguantó tantas veces le preguntamos a los dirigentes de la PF, ¿verdad? Cómo le aguantaban hasta que lo de Bolivia en La Paz lo echó, pero era una mentira descarada a toda costa que vos veías en cada partido, un equipo que no llegaba al arco. Chiqui Arce intentó también con volantes frágiles y nos ganaron todos porque toda la gente tiene un hombre que sabe jugar, pero también tiene volantes. O Casemiro, la mejor selección del mundo para muchos, Casemiro, que es un tipo que además de tener una gran técnica te mete un cuerpo y te hace volar 10 metros. Esa cosa que te permite muchas veces en la media cancha ir ganando. Para el que sepa jugar tiene ya la pelota servida, porque el que mete el físico se la recuperó. Y Paraguay ya había perdido eso. Sí. Eligió otra cosa, livianito. Y nosotros no estamos para tener un doble 6 liviano. Quizás mi doble 6, y me genera esa duda con Gómez y con Villasanti, tenga esa característica, ¿verdad? Yo desconozco al lado de quién juega Villasanti en Gremio, por ejemplo. Pero Villasanti creció un montón y ahora corre la cancha a lo ancho, él releva. En Gremio. Él suele ser el primer volante, como le dicen los brasileños. Por eso. Lo que pasa es que es un trío, sí. y tiene a los otros dos que juegan por delante de él, pero sí. Guillermo demostró en la eliminatoria y en los amistosos. Él se distancia. Él se distancia de... Volvamos a nuestra agresividad. Guillermo se distancia. Pero yo creo que va a ser un equipo más práctico. Paraguay siempre fue un equipo recuperador de pelota, no de tenencia, ¿verdad? Claro, y recuperar, jugar. Tercera fase. Claro. Acá tenemos lo siguiente. Imagínate lo que sale a decir. Pero recuperemos. Jape no vamos a ganar. Y no. Parece Jape cuando íbamos al mundial antes. No teníamos como. Maño Ruiz jugaba como. Que era el P. Guardiola de City, ¿no? Déjame joder. Petrosur recarga nafta 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Atención, amante de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de Pollos Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Para mí la selección tiene que presionar la salida. Asfixiarlo de Perú solamente se va a dar, eso creo, porque estamos obligados a salir a buscar en gran parte del partido. Por supuesto que también hay momentos en los que hay que adoptar otra postura por una cuestión lógica, porque el rival también tiene virtud. Pero la cuestión debe ser práctico.
práctica, mejor dicho. Tenemos que recurrir de vuelta al practicismo, forzar el juego, 2, 3, 4 toques, ya los costados, ganar desborde, cruzar la pelota contra el área. Ese es nuestro estilo y me parece que ese estilo es el que también quiere desarrollar Guillermo, al menos yo interpreto que es lo que él quiere. Él se distancia absolutamente del estilo anterior de Berizzo y creo que ahora también le incorporamos, porque este Almirón no es el mismo Almirón de la eliminatoria pasada. Este Almirón es más desequilibrante por la confianza que le da, el kilometraje y el buen momento, buena gestión que tiene en Newcastle, en Inglaterra. Y además, si Ramón juega, Ramón Sosa. ¿Ramón también, por dónde va a jugar? yo creo a la izquierda. Es un jugador, por ejemplo, que tiene velocidad, Sí. tiene explosión, que necesitamos, que no juega tuvimos en Talleres, en la otra sí. eliminatoria. No forzamos nosotros en la otra eliminatoria. Bueno, pero Ariel, nos nublamos cerca vamos a del pasar área. un poco el equipo de Paraguay, para la Sí. gente que está escuchando la radio ahora. Esta tarde estamos viajando rumbo a Ciudad del Este, mañana hacemos el programa desde Ciudad del Este, 107.1, una gran previa, de hecho, mañana, Cardinal Deportivo, Guillermo Domaniski, Roberto Sosa, periodísticamente también desde Ciudad del Este. Después ya entramos con la previa a las 4 de la tarde. Marini no se suma a la previa, ¿verdad? No, Marini desconozco, no quiero. Yo creo que Fabio, la palabra que lamentablemente metió erróneamente fue cuando dijo un barete jape, porque nosotros, pues, nuestra selección siempre fue caracterizada por el barete. Perfecto. Entonces, si no decía eso, hasta medio se podía salvar. No vaya a confundir a la gente, Bruno. Primer día, 1 hora de programa, ya querés confundir a la gente y que te querés tomar conmigo. No, tranquilízate a vos también. No, pero no, yo quería confundir. Vos dijiste. No, yo Barete dije. jape no se gana más los partidos. Acompaña eso, agregarle otras esencias que nos. No estamos para hacer ahora chantilly con frutilla. No, eco chantilly. ¿Cómo pico no vas a.? Crema de leche. No, ¿cómo pico no? Una directo a la. No sé cómo te decía, un bellus directo rápido con cocido y se acabó. Tenemos que ganar, Fabio, despertate. Sí, por claro favor. que vamos a ganar. Tapero Villa sortea una Broncosport 4x4 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Foro New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnologías de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Bueno, Chumbo, ¿qué pensás, será? No, yo fui el quiere primero que adornar Fabio y yo fui el primero que hablé. Yo creo que después párrafo aparte, ¿por qué esta vehemencia de Fabio hacia pero porque me básicamente quiere tirar la gente en contra, Dani. Y bueno. eso no pero le voy a permitir tampoco, no puede ser. Yo no sé si Bruno va a abrir otro frente, porque el que tiene con Ariel ahora contigo, pero ya descansó un poquito. Pero volviendo nomás o sea, yo creo que dentro de todo estamos, o sea, mirando el dibujo grande. Y yo creo que el dilema, porque recién hablábamos con el tema del arco, yo creo que fue una expresión para la prensa local e internacional, porque si realmente fuese así, me preocuparía, y creo que no es el caso, es saber quién va a ser ese tercer volante. Yo quiero que sea Kaku, pero por eso hasta decía, si va a ser Cubas, yo hasta digo que el sacrificado podría ser Diego Gómez, porque yo creo que en el trío es Almirón. Acá pues estamos analizando, perdón, Dani, vos estabas yéndote por una cuestión táctica que no, Gómez, porque al final esas cosas también, la esencia de cómo vamos a encarar esta eliminatoria, cómo va a ser nuestra selección. Nosotros no estamos para pensar yo quiero una selección agresiva de nuevo. En el buen sentido de la palabra estoy hablando. Ahí está, quiero una Sí, selección de nuevo, hermano. Es que siempre fuimos un equipo diferente, pues si vos analizás, con Berizzo jugábamos siempre igual, ¿verdad? Sí. Pero con Barros Geloto, recién recordamos los primeros 10 minutos contra Uruguay. Agresivo el equipo. Contra Chile entramos todos atrás. Sí. En Paraguay, en Asunción. Que nos llamó la atención a todos. Los 11 atrás tirados a ver qué hacía Chile. Contra Colombia, primer tiempo bueno. Tuvo situaciones en Paraguay, en Barranquilla. Que le sacó 2 puntos a Colombia que después no. Después nos fuimos al mazo que Colombia erró goles increíbles. Y me falta un partido eliminatorio, pero con este técnico todavía no tuvimos
identidad definida de fútbol, depende siempre ¿Vos sabés dónde de quién tuvimos más o acompañaron menos? al Mirón y a Enciso, porque contra Ecuador me vas a decir, sí, el primer tiempo fue muy lindo, era la savia nueva, pero después fuimos a los amistosos con Perú y Colombia y nos estrellamos. Claro. Que la otra vez estábamos recordando el equipo titular, que jugó titular contra Perú, cuando Perú en el segundo tiempo mete a Cueva y compañía, y nos gana. Entonces, difícil saber a qué quiere jugar. No, pero yo por eso iba al tema de la conexión. Los buenos partidos en la era de Guillermo Barros, que el otro siempre se habló de Ecuador en Ciudad del Este, Corea allá, Marruecos, y eran partidos, especialmente estos últimos dos, donde el equipo estaba muy a la defensiva y se salía con los rapiditos que en ese momento eran Melgarejo, Derlis, Enciso. Almirón y Enciso. Ese era el cuadrado. El cuarteto, sí. Derlis y esos fueron más allá de amistosos importantes que de la propia eliminatoria. Claro, porque los partidos. Hay un partido, ¿te acordás, Dani, que cambiaron de perfil y sorprendieron al técnico contrario que hicimos hincapié, que se miraba, o fue el amistoso con Berizzo, Chile, pero me acuerdo una vez lo mete, cuando todos esperamos, Almirón, Ángel Romero, les cambió la cancha y el primer tiempo fue bueno. Actuó de sorpresa. Yo no creo que mañana sea eso, ¿no? Porque no. Es muy óptimo el rendimiento de Almirón a la derecha y de Sosa a la izquierda. Pero que no te sorprendan una, porque el Reynoso va a tener justamente esa. Le va a decir, ¿sabes qué? Trauco, por tu lado va a venir Almirón, y le va a decir a Víncula, por tu lado va a venir, que ya lo conoce a Víncula Sosa, del fútbol argentino. Le puede hacer eso, ¿eh? En un momento. Claro, porque hoy en día eso de intercambiar posiciones con los extremos hasta forma parte. O sea, lo raro es cuando alguien se queda solamente allí. Y yo me iba ante el planteamiento de Bruno desde el aspecto de la perspectiva de la agresividad. Porque recién Federico daba, y coincidió con los nombres que elegía, cuando uno tiene como un prototipo del jugador a la hora de ser agresivo, especialmente en algunos puestos. Pero yo voy nomás a que lo de la mejor agresividad es cuando vos le estás superando al rival. Porque mi trío ofensivo detrás de Gabriel Ábalos, voy a decir Ramón Sosa, Cacu, Romero Gamarra y Miguel Almirón, no es precisamente la palabra agresividad lo primero que se te viene a la cabeza. Por eso allí aplico lo mismo que decíamos. Bueno, puede poner una cuotita ahí porque juega muy bien con el cuerpo. Por eso, entonces yo quiero que Ábalos, Diego Gómez y Matías Villasanti, que sí son jugadores que te pueden dar eso, por eso es lo de combinar. Y colocaba ayer con lo de Junior Alonso eventualmente también. O sea, si yo voy a tener un equipo de corte ofensivo de 6 jugadores para adelante, bueno, entiendo el changüí, además del tema de que por ese sector allí no hubo renovación, pero son tipos de 1000 batallas como Carrillo y Advíncula. Y uno, por los partidos de Boca que ve, Advíncula suele ser determinante a la hora de subir. Él está bien físicamente, y Carrillo el que nos complicó el partido. Habla Riveros. La eliminatoria pasada, claro. Uno dice, agresividad también tiene que haber atrás. Claro. Porque Paraguay te pone a Balbuena, Gómez, Alonso, pero ¿cuántos goles vimos que son centros fáciles que nos tiran y marcan mal en la línea de los cabezadores? ¿Cuántos goles de cabeza nos hicieron? El gol que nos hace Perú en el Monumental, en el amistoso antes del Mundial en noviembre del año pasado, es un córner donde los nuestros quedaron mirando nomás. El de acá, y lo incluye a Robert Rojas, que ha tenido grandes distracciones. Acá Robert Rojas deja pasar la pelota, tira un centro trabuco y después se convierte en gol de Perú, Arco Norte, me acuerdo bien, en la eliminatoria en pandemia. O sea, agresividad también tiene que haber en la marca, y no ir a pelear con el árbitro. No, agresividad, ojo abierto. Por eso. Fuimos un equipo muy ingenuo en nuestra línea central, juegue quien juegue. Nos hicieron goles muy tontos, muy centro fácil, cabezazo fácil que siempre gana, pero no cabezazo por salto, cabezazo de hombres solos, que no tenían marca, un equipo al que le cuesta cerrar, un equipo que se desconectaba muy fácilmente. Entonces, eso también debe solucionar, y eso también es ser aguerrido. No es solamente salir a dar una patada en la cabeza al rival, sino con no dejarle recibir una pelota. Robert Rojas tiene mucha y salió de River por una. Pero, ¿te acordás la de Ecuador? Cuando estaba el partido controlado y lo deja al volante de Ecuador que reciba la pelota. Y por ahí generaba duda Robert, ¿verdad? Que está levantando ahora, jugando como central. Por eso, Federico, yo digo. Pero hay mucha culpabilidad. Desde aquel gol que no hace una selección europea, no recuerdo cuál era, sobre la hora, estábamos pasando 0-0. Serbia. Y yo te decía, ahora siempre que la foto Junior Alonso aparece siempre en la foto. Exactamente. Claro, pero por eso se dejan ganar muy fácil en el área. Yo entiendo, porque para mí el concepto de ser agresivo futbolísticamente abarca muchas cosas más que
lo primero que se te viene a la cabeza, porque a mí un defensor, o sea, no me va a servir. Justamente fue en la eliminatoria pasada contra Perú. ¿Se acuerdan ese, ya que hablamos de Zambrano? Cuando Zambrano le mete el codo en la yugular de la Almirón. Era para revisar y afuera. Claro, y los nuestros estaban mansitos. Pero a ver, supongamos que si Gustavo Gómez o Fabián Balbuena corren 80 metros y le protestan a un matonte que capaz dice, no, para mí no fue. Y digo, mira cómo se fue a presionarle. Pero en la siguiente dejan que le gire Pablo Guerrero. No sirve. O sea, por eso tampoco vender nomás. No, pero fíjate qué está haciendo. No. Al fin y al cabo, o sea, implica demasiada faceta del juego. Por eso yo iba por un lado, estamos de acuerdo, el equipo tiene que recuperar eso. Pero ¿a quiénes estamos postulando para la titularidad? Son jugadores de otro corte. Por eso a mí me gustaba que no va a cambiar Mateo Gamarra del arranque. Me gustaba Gómez Gamarra, porque Gamarra reúne ese requisito de tratar de anticipar. Puede pasar algo, como en el pase lateral que metieron para que haga el gol Kennedy, que él estaba mal posicionado, pero es agresivo en el buen sentido de la palabra, de salir a romper, salir a cortar, no mirar, esperar y quedar en 1-2 y después quedar pidiendo SAI o saliendo en la foto del gol contrario. Entonces ese tipo de jugadores necesita con iniciativa propia. Yo no quiero que el equipo juegue lindo, yo quiero que juegue bien. ¿Y cómo jugar bien? Con llegar, desbordar, tener explosión. Una raya fina entre jugar lindo y bien. Yo no quiero jugar bien. Entonces, ¿qué es lo que querés? Quiero ganar. ¿Querés que el equipo sea guapo, macho? Ay, macho. No. Qué bien. Ay, que gane así. Tenemos que jugar bien. Jugar bien no es jugar lindo. Fabio, ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Fabio, justo te iba a defender. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué parece Bruno? ¿Viste ese perro está detrás de la reja y a uno nomás le ladra? No. ¿Sabes qué? No. Fabio, trae el micrófono. Yo iba a decir. No, Bruno, espera. Yo justo. Hermano, me va a levantar la gente de Ciudad del Este en contra del equipo. No. Fabio, espera. ¿Cómo es, Dani? Espera, Fabio. Que no me ponga nervioso, Yo te Dani. iba a defender porque el que está escuchando, mira, pues, cuando analizamos, mira, había un tipo mano a mano entre Federico y yo. Estábamos hablando y después entra Fabio y dijo una frase y escucha, Bruno entra. Pero eso es muy... Yo te iba a defender, pero después cuando le decía con ese tono medio burlón, ay, qué macho. Ahí es donde yo también digo, vos tenés... ¿Vos te crees que Uruguay gana con la garra charrúa nomás, Dani? No gana con la garra charrúa nomás. Pero existe eso. Existe. Claro. Y nosotros dejamos de... Si va a ir a valiente, porque también es valentía eso. Contra Corea en el Mundial, capaz que pasaba octavo. Bueno. Y salió alguna vez no sale, un ¿verdad? equipo frío, de posición. Bueno, y puede fallar, ¿verdad? Es que es el tema de la agresividad, no es agarrar el cuello, hermano. Es claro. Es ser un equipo agresivo que ¿Dónde pararse? ¿Dónde salir? Si Almirón pierde dividir? una, que aunque sea le corra 5 metros al... No que se queden... Eso es agresividad. Ganar los rebotes, no agresivo. Pegate a la marca. ¿Cómo se paró y después Flamengo? Esa es la agresividad. Esa es la agresividad. Y después, ¿qué vas a hacer? Lo que te digo nomás. Ejemplo reciente. Con respecto a lo de ustedes y los defensores, ojalá que haya que los jugadores comprendan esto que ya tienen encima frustraciones en la eliminatoria. Decimos a toda la línea defensiva. Ayer no hay uno nuevo. Toda la línea defensiva que comprenda que esta es una nueva historia, se arranca del kilómetro cero y que haya un reseteo mental, que no mezclen con lo que pasó. Porque yo creo que esos errores que también ellos encadenaron tuvo mucho que ver con... mental. Yo no puedo creer, Gustavo Gómez acaba de rechazar de su club la oferta de la historia de su vida. Y tiene que sacarse ya eso. Debería. Pues yo no digo que esos errores que se encadenaron tuvo mucho que ver uno con el otro. Eso de que cometiste, después te vuelve otra vez los fantasmas, te vuelve... Y aparte, al final de cuentas terminas yo veo cometiendo errores graves. Yo entre determinados jugadores siempre vi muy poca recriminación. Como que Gómez no lo vive, decir una palabra que tendría que decir Fabio, putrió, por ejemplo, nunca Junior Alonso, ni Anthony Silva. Es como que hubo una condescendencia que le hace mal al grupo, porque a veces hay que pegarle el grito. Y eso le falta a esta selección, alguien que pegue el grito, ¿verdad? Alguien que... El liderazgo. El liderazgo. Allí con esto para decir que Portillo ahora sea el líder de esta selección. Yo creo que él creció ya inclusive... Y que el arquero... Hay dos que pinta para personaje y eso lo hace bien. Yo creo que este Carlos Miguel este es un personaje. Sí. ¿Sabes a quién me hizo recordar? Ayer le estaba escuchando a usted. ¿A quién? Después le escuché, Fabio le hizo una muy buena entrevista. A Carlos Coronel. La semana pasada, cuando nosotros estuvimos en el CAR. Carlos Miguel Coronel. Carlos Miguel Coronel. Carlos Miguel, bueno. De Puerto Mortillo. Carlos Miguel me hizo recordar a Nelson Ado Valdés.
No, peor la gente de show paraguayite. Si ha pela no nyamo que está en la creta ya ha recorte en colombiano. Ese equipo ha da usted ya va a Paraguay ni sabe que para oye otro idioma oye guaraní la cancha ahora no tenden va a ver. Viste, no personaje. Y me hizo recordar, me transportó nomás a Nelson Naedo porque su castellano es medio especial, no habla mal, ¿verdad? Pero tiene un acento, ¿verdad? Después es nuevo. Es su tercer idioma. ¿Verdad? Es nuevo, Claro. tiene esa personalidad, tiene ese arranque, es medio atrapante su personalidad. Vos ¿verdad? le escuchás- te cae simpático. Vos le no escuchás sé. ahí ya no va a decir, no, este hizo documento para poder jugar por la selección. No, no sé, es como Tenemos la misma sensación, sí, ¿verdad? es Es como más, que salió ayer allá cuando de en el primer tierra informe, adentro. cuando Y él ayer puede ser un líder, por ejemplo. es que Pero ayer vamos a ver cómo ataja no, primero. no, primero, claro, pero Vamos a ayer ver cómo ataja porque, cuando porque Johnny- Nelson Naedo terminó también siendo muy galero nomás y poco fútbol ya. no, en la selección No, no. hablo en la No. última etapa de su carrera en Cerro Porteño. no, estamos hablando por ejemplo de selección. Sí. Pero este señor sí. Ahora después de una partida dijo, No, a los ver, arqueros son todos muy buenos. A siempre vos los te arqueros son- escribieron sí. porque fue ayer, Sí. cuando Johnny entró y viste que por el tema de la costumbre, dijo el nacionalizado. La gente le tío, no quiere nacionalizar, no, o sea, está Johnny a propósito. pero, Aguántame, Dani. pero para cerrar, esa era una de las razones por las que acá tuvimos todos de acuerdo de que debería ser Coronel. O sea, yo a Coronel no lo veo si, por ejemplo, se equivoca Fabián Balbuena o el capitán Gustavo Gómez. Yo cuando vos dijiste, a mí me recuerda a... No pensé que te iba a ir tan lejos. Pensé a alguien que vos sí también le habías postulado para la selección si es que tenían los papeles. A Jan. Sí, señor. Está Johnny y la disculpa es de Reynoso en un momento. Voy a tener el resumen ya para ir preparándonos porque tenemos los bloques vendidos. Estamos preparando a full. Preparados. Muy Sí, bien. sí. Sí, Edgar. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Qué? ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 0228-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Dame Barros Esqueloto para la gente que está entrando en la sintonía ahora. Ahora está, y no lo escuchó a Barros Esqueloto al comenzar al mediodía. Está Johnny también, ya lo saludo. Sobre el arquero, mi querido Quique, y también sobre la gran ausencia, tema de Julio Enciso, por favor. Muchas consultas con respecto a quién va a ser el portero. Tenemos un nuevo portero. Si podemos lanzar por lo menos ese uno que va a estar arrancando. No tengo en claro quién va a atajar, pero todavía no se lo dije al jugador. Así que en cuanto se lo diga, lo voy a dar a conocer a la prensa, que seguramente va a ser mañana. Obviamente que la ausencia de Enciso nos hace rever algunas situaciones con respecto a la táctica o con respecto al jugador que lo va a reemplazar, si es de las mismas características o de otras características. Lo que no nos puede cambiar es nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra forma de encarar este partido, que sabemos que es un partido donde nosotros tenemos que tratar de manejarlo, de ser los dueños del lugar donde se va a jugar, de la pelota, del resultado. Tenemos una ausencia muy grande. Enciso es un jugador de la Premier que se está destacando en la Premier, pero también tuvimos 1 año y medio, 2 años casi para probar y ver qué otros jugadores podían reemplazar a aquellos que por alguna u otra razón no van a estar, como en este caso, en este partido por lesión Enciso.
Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. Hacemos un anticipo. A ver, mi querido Quique, por favor. De Arabia no hay absolutamente nada. Próximas horas, un equipo de México va a enviar una propuesta formal al Olimpia por Guillermo Paiva. De Arabia Saudita, nada. Nada. Hasta ahora, nada, bola. Como se suele decir. Perdón por la expresión. De México va a llegar una oferta por Guillermo Paiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744, WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py. Universidad Autónoma San Sebastián, vení juntos, vamos a crear. La promoción aplica a la carrera de medicina. Bueno, está Johnny. Johnny, disculpanos por favor, estás al aire ahí. Lo de Reynoso está pendiente también. Sí, está ahí. Y dio disculpas, dice que por el tema de que tanto se comentó de lo de la cancha. Claro, Bruno, te quiero agregar un detalle con respecto a lo de México. El libro de pases se cierra el 13 de septiembre. Por eso están en estos momentos moviendo mucho el mercado en México para ir fichando los últimos jugadores. Sobre todo se puede seguir fichando jugadores del extranjero. Por eso es que sigue habiendo esa posibilidad de seguir concretando pases. Y es en México la fecha límite el 13 de septiembre. Yo limpio para el ámbito local, tienen ya muchos 9, ¿no? Entre Bruera, Walter, sí, Walter Larry que se está recuperando. O sea, no hay necesidad de tanto. Digo, y el nivel de Paiva hace que si aparezca una oferta medianamente importante también sea de buen partido para Olimpia. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983-119720. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas a descubrir una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Bueno, yo creo que a mí me parece que es momento que Paiva va a ser referido. Que Olimpia haga caja, no sé, 2,5 millones. Puede pagar un equipo mexicano $2 millones. ¿Cuánto? ¿O 3? Aunque sea menos, ¿verdad? ¿Vos por menos le vendés inclusive? No, yo mirando de la perspectiva del Olimpia y el jugador inclusive yo me acuerdo que en esa muy buena recta, cuando le tocó lo de Nacional Medellín y Melgar,
Me acuerdo que su representante también decía que era Habló de momento. ofertas de Brasil en aquel momento. Claro, y la o sea, MLS. como que el jugador ya quería, y Olimpia seguía en la Libertadores. El año pasado ya explotó. Después bajó. Este año tuvo, en ese lapso que estás mencionando, un repunte y después bajó. Otra vez. Y ahora Entonces, con el calendario que le queda, creo que no mencionaste a Brian también. Entre los delanteros que están. Y en estos Y es más, partidos Brian también. una oferta que tampoco era de la Y cifra en que se estos habló. partidos de ¿verdad? Copa que son consagratorios y Sí. son partidos de posibilidad grande de transferencia, nada. El año pasado sí, este año no. Exacto. No, Así por fue. eso, o sea, yo creo que como que todas las partes tienen el mismo deseo para que se dé, entonces muchas veces eso hace que el monto no sea algo primordial. Por ejemplo, no aplicaría este concepto, esta definición, con una eventual oferta por Mateo Gamarra. ¿Se Claro, entiende? O sea, allí ya es otra Sí, cosa. porque hablamos de prescindibles e imprescindibles. En el caso del prescindible, por más que sea una oferta que no pueda satisfacer la necesidad del club, ves un equilibrio económico para poder dejarlo ir, ¿verdad? Porque Claro, entendés que ya ha tocado techo de alguna u otra manera y mira que que no- no sabes si puede volver o no a Mira un que buen nivel. mira que no voy a la reacción fácil, previsible y que muchas veces es ficticia. Me imagino cuando Bruno decía eso, hasta los hinchas de Olimpia dicen, yo voy a poner el pasaje para que... No, yo no voy a eso, sino que cuando voy a decir, por menos, lo que pasa es que lo económico pasa a ser primordial cuando es un caso tipo Mateo Gamarra. Cuando es un caso como Paiva, donde ya en una mejor etapa deportiva el jugador daba señales de querer irse, ahora con más razón. Bueno, Reynoso pidiendo disculpas, según lo que dijo el colega. Vamos a escucharle un poquitito y ya lo saludamos a Johnny, por favor. Es una pregunta que ellos tienen que responder. Me queda claro que no hay cosa mal dicha, sino mal interpretada, ¿no? Mi comentario no iba a como después trascendió o me contaron que trascendió. Pero bueno, si incomodé a alguien, una disculpa, pero mi intención era más para, en una situación hipotética de intuir o anticipar situaciones. Y como nos han recibido ayer, lo más importante, y ojalá esto pase en todo Sudamérica, va a ser lo que pase dentro de la cancha, no lo que pase en la tribuna, en la previa, ni después de los partidos. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. BS Excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, Cacique La Mare. Llámanos al 021-550-189. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas, no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado con tecnología de vanguardia desde el año
año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. 13:19, recibimos a Johnny González ahora sí. Johnny. Federico, buen día, saludos para todos. Johnny, ¿qué dice un informante? Pues yo sé que tanto vos, acá Miguel Cáceres también, suelen tener algún contacto, por eso cuando yo le decía ya hoy a Pablo Guerrero y a los demás compañeros esta mañana que muchas veces el técnico en la conferencia dice no, hasta que no le cuenta a mis jugadores no voy a delinear el equipo, y la mayor parte de los jugadores en un partido importante, salvo algún que otro detalle, ya saben que van a jugar y es una cuestión de formalismo para no avivar a los contrarios, ¿verdad? ¿No recibiste hasta ahora ninguna del arquero especialmente? Sí, Federico, tenés razón, el técnico normalmente trata de cuidar en este caso, el formalismo, sí, para no contar totalmente su estrategia, pero también el caso del arquero, me parece que era bueno decirle a la gente, va a jugar Carlos Miguel Coronel, va a jugar Santiago Rojas. Yo me mantengo en mi postura, Federico, que esos minutos que perdió en la práctica de ayer Carlos Miguel Coronel le da una pequeña posibilidad a Santiago Rojas, porque viene Carlos Miguel, se hizo esfuerzo fenomenal para que él pueda traer a su familia, a su mamá, a su hermano, para que puedan hacer las documentaciones del arquero del norte de nuestro país hasta Asunción y que vaya a la banca legislativa. Creo, Federico, compañero, si él no juega mañana es por este poco tiempo que tuvo para practicar, pero que sí. ¿Cuánto tiempo tuvo, Johnny? El partido contra Venezuela. ¿Cuánto tiempo tuvo como para que sea determinante, digo? ¿Una práctica nomás? No, ya sé, pero vos sí que por esa una práctica no estaría atajando él. Por ahora, una sola práctica que tuvo, pero una práctica a medias, Federico, porque él decía, tuve que descansar un ratito y después ir a hacer mi visa, decía, para ir a ver su visa. Ayer después retornó, pero ya la práctica estaba en este caso, el plantel estaba realizando la movilización ayer en el Pané. Bueno, qué si uno quiere... detalle, ¿no? Porque no creo que haya pasado, hace mucho no pasa acá algo así. Yo recuerdo la última vez que tuvimos incertidumbre en el arco, fue rumbo a Alemania 2006. Y aquella vez, el que atajó primero fue perjudicado porque Maño elige a Tabarelli, nos comemos 4 en Lima, y 5 días después ataja acá justo, contra Uruguay. El partido que empezamos perdiendo y después goleamos. Y justo se quedó con el arco hasta el debut contra Alemania, donde se lesiona y entra Aldo Adilla. Pero, claro, y es una decisión pesada, sí, porque el que sea elegido para arrancar mañana, en teoría, salvo que le pase esto que acabo de decir, va a atajar todas las eliminatorias. Entonces, a mí me costaría creer que si el elegido es Rojas, que iba a ser Coronel y porque no estuvo en una práctica, pierde el puesto. No, si es Rojas es porque capaz fueron por cuerdas separadas lo del papeleo, lo de decirle quédate disponible para ser convocado, pero que le gustó Santiago. Es con respecto a lo que vos estás diciendo, Johnny, ¿eh? ¿Entendiste lo que te dice Dani, verdad? Sí, entiendo perfectamente, Federico, que si arranca mañana un arquero es para que sea titular. Yo no sé hasta qué punto. Para mí el Coronel viene para ser titular, porque Rojas no marca la diferencia. Creo que, a no ser que mañana ataje 5 penales,
sea figura, que Paraguay... No, ¿cómo que 5 penales va a atajar Johnny? No, se por te eso fue la más digo, mano también, Johnny. exagerando un poco con mi postura, de que para mí va a ser el arquero titular Carlos Miguel Coronel, juegue o no mañana el partido de Perú. O sea, va a terminar él dice siendo que titular. Que por más que sí, que contra Venezuela ya sería titular, vos decís. Sí. Pero es muy difícil para sí también. Cuidar el puesto es lo que utilizaste el término a través de Pablo Cuba. Ahora vos decís que el que ataja mañana le cuidaría el puesto a Coronel. El que juega mañana le cuidaría el puesto a Coronel. Y entonces ahí entra lo que dice Dani y que pensábamos nosotros ayer, pues, porque si fue por ir a migraciones yo creo que no te convence para que sea Coronel, yo espero razones técnicas. ¿Qué pasa si mañana la rompe Santiago si vos Rojas? lo trajiste, Si la rompe, si juega ahí. Pero si si juega aquí, la razón, se queda. ¿Y cómo le va a sacar? Bueno, pues la razón es porque practicó más, ¿verdad? No debe ser esa. La razón, yo creo que juega la razón tendría que ser la convicción, me gusta más porque... Yo creo que juega Coronel. Yo también. Yo creo Yo también. Es que tantas cosas se hicieron por él, ¿verdad? Inclusive no llegó a tiempo el papel y él también, claro, por eso. Él contra Nicaragua tenía ya casi. Si por alguien se está jugando es por Coronel, ¿verdad? Claro, porque de todos los nacionalizados que se mencionaron, estos chicos de Boca, el propio que vino de Racing, que después de Lanús, no fue convocado, es Coronel. Es Coronel porque Cuba fue nacionalizado en otra época. Claro, por ejemplo, él no hizo la de Benítez, hablando del puesto, hablando del arquero. Porque mira que acá cuando vino Guillermo Barros Esqueloto reconoció lo del arquero argentino que después fue convocado a su selección. Pero voy nomás por eso, porque, a ver, si vamos a una cuestión también desde la perspectiva extradeportiva, la asociación está haciendo todo lo posible para decir, es un nuevo comienzo, es lo nuevo. Y estamos hablando del jugador más nuevo, o sea, no hay un jugador más nuevo que Carlos Miguel Coronel. Tan nuevo que o sea, se generó una expectativa propia también. Y ese nuevo, al traerlo, significó ya la jubilación de Anthony Silva. Porque ese es el mensaje del técnico. Se convirtió en un personaje, Coronel. Sí. Porque dentro de todo, es pues un análisis que hace el hincha global, ¿verdad? Y el personaje a lo mejor le gustó más, inclusive sin verle. Hay muchos que no lo vieron a Coronel. No sabe ni qué, si tiene barba, no sé, por decir de una forma de decir, ya que estamos de hecho, acá nadie vio un partido completo de Coronel porque juega en la MLS. Bueno, pero el personaje cayó bien, pues, ¿entendés? Habla ya guaraní, ya aceptación de entrada, pero Oyocuana tipo. Porque peje Saraipata los perros ese. Es lo mismo que yo dije, primero te dejé atajar. Todo muy lindo, simpático, su barba, todo tu pila. Si no le dejan atajar... No, ya porque sé, pero que también después, como pero ustedes estamos hablando de los previos al partido, que cayó bien el tipo, el personaje. Es de esos alumnos que cambió de colegio y que ya rapamos entró vean el curso, de entrada al grupo. Perdón, Johnny. Cayó bien porque Paraguay hace rato no tiene un arquero, no sé si con presencia física. Es un arquero grande, un arquero no es solamente la presencia física. Acá pues estamos hablando, ¿cómo se llama cuando dice que tiene el aura, que tiene, díganme. Ángel, Laura. Ángel, sí, acá, carisma, esa es la palabra que quería escuchar. Acá me dice, viste, pero entra rápido. Claro, le dice que le pidió a los periodistas que le traigan chi para la próxima. No fue muy feliz el ejemplo de Ariel, el compañerito no, que viene ya. Yo a lo mejor tuvo alguna experiencia así. No, es que ya estaba, se integró al grupo rápidamente. No, pero ya tiene muchos amigos. Te van a sacar un comunicado la mañana, así que te aviso. Bueno, no, pues yo no apunto hacia allí, no de ninguna manera. El compañerito que llega recién famoso. Bueno, pero ¿qué quería decir, Federico? ¿Vamos a cerrar con Johnny? No agrega mucho lo que iba a decir. Mejor espero nomás, pero... No. Pasa que hay muchos ejemplos, ¿no? Pero está bien. Yo entiendo lo que quiso decir Ariel, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cambié muchas veces de escuela y sé lo que significa eso, ¿verdad? Pero este cayó bien, sí, bien. Aparte, este es un grupo que salvo algunos que otros. Yo por eso, y que me disculpe Anthony Silva, pero yo creo que no fue convocado por eso. Para que no haya entender, ¿verdad? Que de repente corta mal un centro en la práctica y lo histórico, entre comillas, ya se mira en el reojo. Y me parece que es más arrancar de cero que nunca para el arquero. ¿Qué te dijo Fabio en la entrevista cuando le preguntaste por Silva?
medio que no lo... No le conozco, me gustaría conocerlo, digo. Claro que no lo conozco. no, o sea que nosotros ahí en el CAR dijimos, mira un poco, o sea, tiene también lo suyo, pero por Podría eso... haber dicho, Sí. un arquerazo, el mejor de... Sé que fue un gran arquero, Claro, ese, ahí Claro. Sí. Sacarlo de Enciso, que está en otro nivel, lo de Almirón. Sí, por ejemplo, por eso iba al tema de hoy la asociación está haciendo un esfuerzo enorme para demostrar que es una nueva selección. Si vos tenés que hacer un video, un reel, llamarle lo que sea para la plataforma digital, Coronel es la personificación de lo nuevo. Porque si vos lo ponés a Gustavo Gómez, lo ponés a Fabián Balbuena, lo ponés a todo el mundo, entonces, pero también, además de comprender todo esto, si mañana ataja Kili y Kili tiene una buena actuación, no le veo a Barro Esqueloto diciendo, ¿sabes que voy a atajarte porque él se fue a hacer migraciones? No. Daniel, por favor, discúlpame. Sí. Pero si el técnico lo tenía a Kili Rojas como titular, no iba a estar tanto tiempo esperando a Carlos Miguel Coronel. Es que él no tiene arquero, no confía en ninguno de los arqueros. Y de eso estamos hablando. Entonces, como vos estás diciendo que Coronel lo que va a atajar, mi querido hermano Johnny González. Claro, es que me mantengo, Bruno, desde el sábado pasado, en el Super Sábado. Vengo diciendo que para mí ataja a Carlos Miguel. Pero vos arrancaste diciendo que el trámite que va a hacer puede complicar para mañana. Y nosotros aparte no entendemos que si era para él desde el mes de junio, que fue el partido contra Nicaragua que no llegó, creo que fue el Día del Padre, ¿verdad? Sí, junio. Bueno, junio. 19 de junio creo. Entonces me parece que no va a sacarle puntaje ese trámite que tuvo que hacer para que mañana sea el titular, Johnny. Eso nomás la diferencia. Es que lo decía ayer, que para mí, el lunes a la noche, en peligro de gol, yo lo tenía a Carlos Miguel Coronel, pero después ayer, ¿te acordás, Federico? En ese contacto cambiaste, claro. Desde que Pané decía, bajó un poco porque él llegó tarde, llegó cansado y después tuvo que salir a hacer sus documentaciones. Eso nomás, Federico, pero para mí va a terminar siendo titular. Bueno, se entendió. Probable 11 entonces, Johnny, para cerrar, por favor, si sos tan amable. Sí, señor. En el arco me juego mi equipo. Carlos Miguel Coronel, lateral derecho Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros, el sector izquierdo. El medio campo, Matías Villasanti. Me parece que Andrés Cubas, hablando de atajar el puesto, ayer decíamos va a atajar el puesto, pero estaría arrancando junto a Matías Villasanti. Por derecha, Miguel Almirón, Ramón Sosa, extremo por el sector izquierdo, de enganche, Alejandro Romero Gamarra y como centro delantero, Gabriel Ábalos, para lo que será el partido de mañana ante Perú. Gracias, Johnny, un fuerte abrazo. Hasta cada momento. Adiós. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontrarás en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. La próxima, tráiganme chipa, le dijo a los periodistas Carlos Miguel. No sé por qué me quiere salir Carlos Miguel. No, es Coronel. Carlos Coronel. Más que nunca hay que apelar al apellido Coronel. Sí, señora. Sí, señor. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hablar de las eliminatorias. Mañana arranca otra nueva ilusión para nosotros y también el resto de las selecciones sudamericanas. El primer partido de estas eliminatorias
primera fecha va a ser justamente el de Paraguay enfrentando a Perú 18:30 horas en Ciudad del Este. También mañana 19 horas Colombia en Barranquilla va a recibir a Venezuela. Mañana 20 horas la campeona del mundo Argentina va a recibir a Ecuador. Para el viernes Uruguay recibe a Chile, lo que va a significar la llegada de Marcelo Bielsa, su debut con el equipo celeste. Y Brasil va a enfrentar también el viernes a Bolivia, partido que va a arrancar a las 20:45 en Belén. Escuchame, espera un ratito, parame, Fabio. Wilson González, Junior Alonso podría jugar en el América del fútbol mexicano. Esto tiene ya también nuestro amiguito Wilson. Por favor. Junior Alonso podría jugar en el América de México. Aparece la fotografía con Cachorro Sánchez, club mexicano. Ofrecería al Krasnodar préstamo por 1 año con opción de compra. Lo quieren cerrar antes del término de la fecha FIFA. Epa, esto pica, Mira 8. Junior Alonso podría ir al fútbol mexicano al América. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En el arco, Carlos Miguel Coronel, lateral derecho Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros, el sector izquierdo. El medio campo, Matías Villasanti, me parece que Andrés Cubas, hablando de atajar el puesto, ayer decíamos va a atajar el puesto, pero estaría arrancando junto a Matías Villasanti. Por derecha, Miguel Almirón, Ramón Sosa, extremo por el sector izquierdo, de enganche, Alejandro Romero Gamarra y como centro delantero, Gabriel Ábalos, para lo que será el partido de mañana ante Perú. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden, con plazos de hasta 60 meses. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha las rebajas de septiembre con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14, ahora solo 18 cuotas de 109.000. TV Win 32 Smart, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Notebook HP Calerón, ahora solo 18 cuotas de 179.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tenemos premios de Fortín y Frutica. Se juntan. Guayacoco, mira lo que esto es. Es espectacular, yo se lo tomar. ¿En serio? Wow, déjate de joder. Riquísimo. Ron Fortín con frutica. Néctar de guayaba, papá. Después tengo la combinación, Federico, claro. Después tenemos Fortín y más frutica. Etiqueta Pomelore. Néctar Pomelo. Te paso acá, Fabio, Federico. Esto podemos hacer mañana el regalo en la previa. Bueno. 4 regalos, para la gente que se prepara. Tenemos premios de la Universidad Autónoma San Sebastián. Tenemos premios de Luan. Eso. Mañana a las 4 arrancamos la previa. Mañana estamos al mediodía desde Ciudad del Este. Me pasó algo rarísimo ayer. Me iba manejando. Entró el servicio Petrobras. Y una persona me estaba hablando y le dije, shh, espera un rato, le dije. Inconscientemente lo que genera este bloque, hermano. ¿Y sabe qué me di cuenta? Lo más rápido posible a toda bala hizo ese para no complicarse. Eso pues no puede ser, Federico. Vos eras el director, vos en ese momento vos eras el director. No. ¿Cómo vos? Escuché que la gente habré estado atendiendo una llamada. A nivel internacional nos enviaron de Estados Unidos, desde Buenos Aires y desde aquí. Y yo le di a elegir a Ariel. Acá la gente de Petrobras quiere conciso
claro y útil. Ese es el concepto. Pero la mayoría pues son No, esa que si quieres te ganan. siempre la misma arteria. Siempre. Sí, no. Había una Vamos a escucharle semana, hoy. había una semana que tomó las López. Sí. Después cambió a Fernando Lamora. ¿Te acuerdas de la época mira- frente al Tribunal de Justicia Electoral? Pero mira, salvo viernes no hay. Ahora Estoy mirando Ariel el mapa y no... está rompiendo la vereda en Palma para hacer el cableado subterráneo. Pero es vereda, no. Comenzó hoy. No tiene Pero interferencia puede sobre alterar, el puede tráfico. alterar el escombro. Pero viste que allí existe luego el tema de la ciclovía, entonces eso hace de que sea casi siempre lento. Si Digo no, nomás. Yo creo que es un símbolo ya del programa. Bueno, Sí, la gente envía con la foto, tío. Y Yo es más, Avenida con 9 de Federico, Julio, voy a ¿no? echar Los WhatsApp, piqueteros, ¿verdad? por ejemplo. Es más, Federico, se podía haber... Ciudad del inventado- Este puedo enviar, ¿verdad? Claro. Ahora que vamos a estar yendo la Tranquilamente, y entra el flota. jingle de Petrobras. Ariel ya probó todas las aguas sucias había y por haber, dice. Alemán perdido la Iporte, dice. Bruno, pasá por Oviedo, te presento a mi hermana, dice. A la puchera, espérame con un ratito. ¿Dónde, qué parte van a estar mañana en Ciudad del Este? Así para verles, dice. No sé todavía, che. ¿Me puedo anotar, Bruno, ya? Dice. Sí, claro, se pueden anotar, muchachos. En Exfree, mañana estamos en Exfree, claro, qué loco. 11:30, vamos a tener entrada para regalar. Híjole, qué grande Exfree, papá. Qué grande. Bueno, ¿cuándo es lo que van a venir por la chacarita? Dice alguien. Obvio, Ariel, oñemo maestro Guau, ahora en el tema de las arterias, dice. ¿Arteria de qué? Ah, de... Las calles. De las calles. Estado del tránsito. La llevo maestro y es un servicio que yo ofrezco. Bruno, estoy en desacuerdo total contigo, con tu concepto de centrazos y gol antifútbol. Es un equilibrio, hermano. Todo depende del momento del partido, etcétera, etcétera. No sé, será. Yo sé que a ganar se miente. Yo solamente quiero ganar. No me importa el cómo, el cuándo, ni cómo, ni de dónde, ni de qué. Fede y Chun, privatización a los amigos del WhatsApp. El semáforo en Gaby Mariscal López fue un tema de polémica la otra vez. Cierto, Ariel Llorán. cierto. Acá Ariel, sí. el chaqueñito del tránsito. Fuerza albirroja, dice otro. Hay una alerta de tormentas para mañana. Veamos cómo se comporta el estadio del 3, dice alguien acá, un amigo del WhatsApp. ¿En serio esto? Sí, le había comentado en privado. Había recibido mañana en horas de la tarde. Primero precipitaciones dispersas, pero puede haber actividad eléctrica en horas de la tarde. Jueves 7 de septiembre, Ciudad del Este. Fede no le dejaba ni hablar a Edgar. Pongan orden, Bruno, por favor. Dice, ¿cómo uno la naja? No, mentira, no, eso yo estaba escuchando. No, a Dani y a Edgar no es imposible no dejarlo hablar. No. Bruno, ya se te curó tu manera después del partido de Olimpia, dice. Ya saben lo que me puso acá, mi colita, no. ¿Sabes qué será? Vamos al servicio, hermano. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Si usted está circulando en Mariscal López, hay poco movimiento de vehículo desde la zona de la Recoleta hasta San Martín. Y pare, por favor, en su Petrobras más próxima. Pero, espera un ratito. Mariscal López, San Martín, ¿no hay tránsito ahora? Hay poco, no hay mucho. Hay un movimiento. Hace rato marcaba rojo, por ejemplo, muy rojo. Significa que había... estaba muy cargado. Pero ahora se liberó. Pero está lento. Ahora comenzó a moverse otra vez con mayor... ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo nosotros podemos comprobar que es cierto lo que vos decís? Y tenés que entrar en el Waze o en el Google Maps y miráis si te marca rojo o no. ¿Y ahora qué estás marcando? No, ahora no marca rojo. Pero está actualizado. No, claro, por supuesto, ya depende de la aplicación. Después, si por ahí, por internet se retrasa, ya es un tema mío. Porque sabes que normalmente pues hasta ahora hay tránsito sobre esa zona, no. por eso que es dudoso. Sí, suele haber. Es más, hace un ratito marcaba 12 a 13 kilómetros por hora y estaba totalmente rojo de esa zona. Pero ahora se liberó. Por ahí fluidez. ¿Y hay que pasar siempre por un? Petrobras, por supuesto.
Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Además, todas tus compras realizadas por medio del call center al 627-7000 o WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Acá dice, aparece un chiste ya el informe de Ariel, dice. Otro dice, desastre, no puede ser una cola infernal frente a Recoleta, dice acá otro oyente. No me marca la aplicación. Mañana les espero en Ciudad del Este, tengo una florista para regalarle, una florcita para regalarle a Chan, dice. Bueno. ¿Por qué son así con Arielito? Bruno, ¿confías en él o confías en él? Bueno, la aplicación en todo caso, ¿verdad? Pues yo solamente leo lo que me marca la aplicación. Solo para la gente de Pisa y Compañía de Ciudad del Este, para la señora Teresa Alderete, Orlando. Mañana nos esperan después del partido. La mejor Pisa del Este, hermano. Sí. La familia Alderete. La familia Alderete. Un gran saludo para ellos. Sí. Bruninho, ¿você quiere cerveza? Yo ahora ya yo quiero ganar y después sí que vamos a meterle la cerveza. Y vamos hasta que Dios diga basta, hermano querido. Pero tenemos que ganar. Si no, no va a dar gusto nada. O sea. ¿Qué servicio tenemos pendiente? Vamos. Y la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Escándalo en el fútbol boliviano por el tema de los amaños de partidos y todos los dirigentes apuntaron al presidente del Vaca 10 de Pando. ¿Por qué? Porque su presidente actual, en este caso, fue el que envió aparentemente un audio, supuestamente donde pide amañar un partido con Nacional Potosí, donde pedía que se marque más de 5 goles, le pedía al árbitro del partido, que igual le marquen a ellos, y ante esta situación que se dio, el fútbol boliviano paró su campeonato, se suspendió el campeonato, se anuló ese torneo que se está jugando, donde el Strongest era el mejor equipo y salió perjudicado porque no sirvió para nada lo que hizo, y va a empezar un nuevo campeonato de corrido apresurado para poder liquidar esto para fin de año y ver los equipos que van a participar en Copa el año que viene. Escándalo absoluto en el fútbol boliviano, en donde se están haciendo auditorías y compañía con respecto a esta situación que se vivió por amaño de partidos. Otro tema destacado a nivel internacional, pero que tiene que ver con un paraguayo. Anthony Silva habló con un periodista mexicano en exclusiva y hizo referencia a su no convocatoria. Quique, por favor. La verdad, yo no tengo por qué recibir explicaciones de nadie, ¿verdad? Ni cuando me ponen ni cuando me sacan, ¿verdad? Cuando te ponen a jugar tampoco te explican, ¿verdad? Entonces, pero sí hubo una comunicación con él, o sea, sí hubo de parte de Guillermo por lo menos un llamado, me dijo que tenía obviamente otras ideas en este primer combo, en la cual obviamente yo respeto, así como me pasó en otras instituciones o en otras situaciones, donde el fútbol realmente tiene todas estas caras, donde uno sabe dónde saber moverse. Yo lo tomé de la mejor manera, al menos en esta primera fecha, ¿no? Sé que hice parte del proceso de Guillermo y es más, o sea, de los no sé cuántos partidos dirigió, no sé exactamente, pero de todo lo que dirigió él, no jugué solamente 2 juegos, ¿verdad? Contra Japón y contra Nicaragua. Después jugué contra Marruecos, México, innumerables, o sea, eliminatorias, o sea, realmente venía siendo parte del proceso. Yo veo que hay, obviamente, por aires de recambios de generación, como a mí me tocó en su momento llegar después de Justo, o sea, compartir con él muchísimo tiempo y varios arqueros antes que yo, o sea, que ya venían haciendo el recambio generacional, ¿verdad? Independientemente a mi momento personal que vengo jugando todavía y para mí en un nivel aceptable para seguir compitiendo a la élite, no me genera mucha, como te diría, vamos a ver qué pasa el próximo combo, ¿verdad? Hoy el entrenador se decidió por
por estos por tres arqueros que venían haciendo, salvo el nuevo que llegó, Carlos creo que se llama, que llegó ahora, que el entrenador obviamente lo quiere ver. Esperemos que le vaya bien al inicio de esto, porque realmente el inicio de una eliminación. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Venía a Arete y salí diciendo ya voy a Arete Supermercado. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. ¿Estás para una Pilsen Extra? Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con respecto a lo que significa para Cerro Porteño el fallo arbitral y, por supuesto, el audio VAR, en este caso la explicación que dio la dirección de árbitros con respecto al penal no sancionado a favor de Cerro Porteño del partido ante Tacuary. Dice el Club Cerro Porteño a través de su Twitter: consideraciones sobre el análisis arbitral. Luego del informe oficial presentado por la Comisión de Árbitros, revisamos la jugada junto con asesores especializados y concluimos que la acción de juego, entre comillas, acción de juego, es una disputa potencialmente peligrosa para el físico de nuestro jugador. Según este criterio, la decisión técnica inicial del árbitro se puede considerar más apropiada para esta situación, acompañada de una sanción disciplinaria por temeridad. Todo esto respaldado por consideraciones del reglamento de la International Board, dice Cerro Porteño. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con
con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Paraguay, Pirelli es el centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, y en Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Universidad Autónoma San Sebastián. Carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py/UASS. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. La promoción no aplica a la carrera de medicina. Bueno, estamos cerrando, muchachos. ¿Qué día? Mañana, ¿verdad? Vamos a estar, Dios mediante, en Ciudad del Este. A disfrutar de todo ese momento. Fabio, ¿vos te quedás a cuidar la casa acá? Sí, nos quedamos con Ariel. Ariel también se queda. Sí, nos quedamos, vamos a estar acá. Nos quedamos desde estudio. Vamos con el señor Cham, con Federico. Muy buena delegación. ¿Quién más, El señor Domaniki se va también, ¿verdad? Domaniki se va. Periodísticamente desde allá. Periodísticamente Con el desde señor allá, Roberto. con Roberto, sí. Marini se queda. ¿Por qué dejaron a Pompa a Marini? Será. No hay una guerra declarada. ¿En serio? Interminable. Continúa, bueno. No hay caso. O sea, te faltó decir que mañana no hay ancho. Porque la previa la hacemos desde Exfree desde las 4, ¿verdad? No, perdón, el programa desde las 4 y desde el estadio a las 4. Sí. Efri mediodía y a la tarde ya desde el estadio. Local que conocimos la vez pasada cuando nos tocó ir a Ciudad del Este. Bueno, ¿y quiénes van por ladeando? ¿Quiénes son los móviles? Que va Gerardo, Johnny, Nico, Juanma, Johnny. De las 7 de la mañana. Johnny, Gerardo, Juanma, Nico. De las 7 de la mañana, según la información a nivel grupal, por supuesto, para el trabajo, los muchachos ya van a estar disponibles para. Vamos con. A mí a las 7 de la mañana no me llamen. Te aviso bien ayer. Con Juanse y con Andrés Peralta. Ah, mira. También. Qué bueno. ¿Y mañana quién va a estar por vos? Acá a la mañana como Abel. Benru. Ah, Benru. Guillermo Barros Esqueloto. Muchas consultas con respecto a quién va a ser el portero. Tenemos un nuevo portero. Si podemos lanzar por lo menos ese uno que va a estar arrancando. No tengo en claro quién va a atajar, pero todavía no se lo dije al jugador. Así que en cuanto se lo diga, lo voy a dar a conocer a la prensa, que seguramente va a ser mañana. El estadio está perfecto, el campo de juego y las instalaciones están muy bien. Con respecto a dónde vamos a jugar, obviamente donde vamos a jugar es en algún lugar de Paraguay. Así que está bien que sea acá, que sea en Asunción. Vos después tenés la posibilidad de cambiar si vos quisieras, pero me parece que no... que es importante nosotros hacernos fuertes de local, sea en Asunción o sea en Ciudad del Este o donde fuere, que nosotros seamos fuertes, mostrarle al rival que cada vez que vengan a jugar a Paraguay se van a encontrar con un equipo muy duro. Eso es lo más importante. Obviamente que la ausencia de Enciso nos hace rever algunas situaciones con respecto a la táctica o con respecto al jugador que lo va a reemplazar, si es de las mismas características o de otras características. Lo que no nos puede cambiar es nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra forma de encarar este partido, que sabemos que es un partido donde nosotros tenemos que tratar de manejarlo, de ser los dueños del lugar donde se va a jugar, de la pelota, del resultado. Tenemos una ausencia muy grande
Enciso es un jugador de la Premier que se está destacando en la Premier, pero también tuvimos 1 año y medio, 2 años casi para probar y ver qué otros jugadores podían reemplazar a aquellos que por alguna u otra razón no van a estar, como en este caso, en este partido por lesión en Enciso. Sí, están todos bien, la verdad no tuvimos ningún problema con ningún jugador durante el fin de semana, llegaron bien, entrenaron bien el lunes, el martes. El equipo obviamente lo tengo definido y en la cabeza, pero voy a esperar el entrenamiento de hoy y hasta mañana para darlo a conocer. ¿Y el ánimo de los jugadores, profe? Ahora, muy bien, como todo el país, como la gente en Paraguay, la verdad muy ilusionados con este nuevo proceso que nos puede llevar al próximo Mundial y creemos en nuestras condiciones y creemos en el equipo que tenemos, en los jugadores fundamentalmente, que lleven a Paraguay al próximo Mundial. Esa es la ilusión que vamos a arrancar mañana el partido. Profe, lo que decías también, no les gusta hacer esa diferencia del interior y Asunción. También Almirón respondía al respecto al DT de Perú que decía ambos equipos van a ser visitantes. Yo creo que nosotros somos locales hoy, jugamos en Paraguay. Después nos tocará jugar en Lima o cualquier otro lugar y seremos visitantes dentro de Perú. Y así con todos los equipos o todas las selecciones de Sudamérica. Vuelven las eliminatorias.